Felicidad. Y más tarde, más partidos por el fútbol argentino. Independiente de Gabriel Ábalos va a recibir a San Lorenzo de Iván Leguizamón. Y en un futuro estará ahí Facundo Cuera, 19:30 horas, Huracán del equipo de Marcelo Pérez, que en los próximos días se estará acoplando al equipo del Globo ante Racing de Gustavo Costas y de Adrián Maravilla Martínez. Esto con relación al fútbol argentino. Weekend, sí señor, fin de semana, puro fútbol, y a través de la 1080 Radio Monumental y Fútbol a lo Grande, Jorge Casal. Muy bien, gracias Gerardo. Señores, estamos esperando la presencia legendaria de Libertad también dentro del campo de juego. Partido que promete mucho en esta continuidad de la jornada número 3 del torneo clausura. Confirmado Guaraní, confirmado Lumarelo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Guaraní en el arco 23, Gaspar Servio, capitán de equipo. La zona defensiva, 37, Daniel Pérez. Camiseta número 5 para Mario López. Con el número 3, Paul Riveros. Y 4, Wilson Ibarrola. En mitad de cancha, por derecha, 10, Matías Martínez. 7, Agustín Mansur. 21, Bruno Piñatares. Y 28, Anderson Leguizamón. Va de media punta, 29, Nicolás Barrientos. Y como único delantero, 9, Walter González. El equipo dirigido técnicamente por Francisco Arce. Suplentes, Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Gustavo Marecos, Steven Moreira, Richard Prieto, Danilo Santa Cruz, Álvaro Cuello, Felipe Salomoni, Ángel Aquino, Alan Pereira, Jesús Alvarenga y Pedro González. A continuación, equipo titular de Libertad. En el arco, 1, Martín Silva. 2, Iván Ramírez. Camiseta 5, Diego Viera. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. En mitad de cancha, por derecha, 13, Alejandro Silva. 21, Lucas Sanabria. 26, Ernesto Caballero. 19, Rubén Lescano. Y camiseta 10, Lorenzo Melgarejo. El único punta, 7, capitán de equipo, Oscar Cardoso. Los dirigidos por Ariel Galeano. Los suplentes, Víctor Rojas, Gustavo Aguilar, William Mendieta, Luis Cardoso, Cristian Rivero, Antonio Vareiro, Hugo Martínez, Roque Santa Cruz, Miguel Yaquet, Alexis Fretes, Iván Piris y Rodrigo Villalba. Jorge. Muy bien, pero qué ritmo tenemos en la tarde con Jay Mayfield ahí. El vocalista de Metallica con Seth Shaw. Esperando el partido de Guaraní Casal, ante el conjunto de Libertad. Sí, Gerardo. dice que en estos días está de cumpleaños Gustavito Sánchez. Ah, muy bien. ¿Cuánto cumple? No, el vocalista. Ah, James Hetfield. Sí, señor. Bueno, hoy lo vi en Instagram. 60 Lo para sigo. arriba Sí, ya. estaba inflando globos, lo vi a James Hetfield en... Gustavito es en enero recién. Bueno. Hace coincidir con las vacaciones, Gustavito, por eso nunca festejamos su cumpleaños. Totalmente. Así es. Aquí estamos, señoras y señores, en Dos Bocas. Fue a Guaraní. Creció la cantidad de público, Víctor, ¿eh? Sí, está mejorando. De a poquito. Incluso creo que una vez que inicie el partido seguirá entrando gente. Particularmente yo esperaba más ya a esta altura porque, así como bien decían ustedes en la introducción, está el tema de la rivalidad. Agrego que Guaraní empezó bien porque
Se sabe que cuando Guaraní está a mitad de tabla o ya no pelea, prácticamente nadie viene a ver los partidos. Pero todavía no contagió a sus hinchas ese entusiasmo de años atrás, Víctor. No, eso es difícil ya a esta altura, Jorge, pero igual siempre que arranque bien hace que la gente por encima del promedio esté presente. Después veremos en la segunda rueda si le alcanza a Guaraní para seguir peleando los primeros puestos, porque generalmente en la segunda rueda donde ya las concurrencias son bastante escasas aquí en Dos Bocas y mucho más cuando va a jugar de visitante el Legendario. Hoy Libertad tenía 400 entradas a su favor. Vamos a ver si es que hay 400 liberteños después, porque también ellos suelen venir en buen número cuando son visitantes aquí en Dos Bocas. Muy bien, en instantes van al campo de juego Guaraní, el conjunto de Libertad, ingresando los hinchas legendarios, también los aficionados al conjunto de Libertad, que reiteramos viene de perder la fecha anterior frente a Nacional. Y reiterar, Gerardo, que ya está fijado el partido tanto de ida y de vuelta de la Copa Sudamericana entre Libertad y Ameliano. Exactamente, el 15 y el 22 son los partidos de Libertad ante Ameliano. Así es, primeramente local Libertad y después Ameliano, ambos partidos en el Defensores del Chaco, Jorge. Y vamos a tener indefectiblemente un representante paraguayo en cuartos de final en la Copa Sudamericana. ¿Dónde lo espera Boca o Cruzeiro? Sí, el duelo entre Boca Cruzeiro en Copa Sudamericana. De ese partido va a salir el rival de Ameliano o de Libertad. El 15 y el 22 en el Defensores del Chaco. Tal cual, sí señor, así es. Muy bien, 4 puntos para Guaraní, señores. Segundo de momento de competencia, Libertad con 3 unidades. Estamos esperando el ingreso de los equipos al campo de juego. De clase. Catedral líquida de Farmacia Catedral hasta el 4 de agosto, hasta 70% de descuento con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los jardines del Rodeo Mariano Roque Alonso. Remates de vientres e invernada, Bangkok, crece desde la raíz. En Lomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @Lomo PY. Lomo, vistiendo caballeros desde 1981. Víctor, la próxima fecha, jornada de adelanto, Guaraní juega el miércoles ante Ameliano. Guaraní va el miércoles ante Ameliano en cancha de Trinidense, 17:30. El partido que tiene Guaraní, y Libertad va el martes, local ante el Sportivo Trinidense, en cancha de Sol, a las 17:30. Y justamente ese es el motivo por el cual Sol viene a oficiar aquí a Dos Bocas de local, porque ya previamente estaba reservada su cancha para Libertad y van a jugar en Encarnación Sol Olimpia, y al final el encuentro será aquí en el Rogelio Olivieres el día martes. O sea, los escenarios más utilizados, al menos en estas primeras fechas, el estadio de Sol América, Luis Alfonso Gianni, y este de Guaraní. Y sí, y Trinidense no se queda atrás, Jorge, porque Y el Martín Trinidense Torres juega de local Trinidense, juega de local Ameliano. Y por ejemplo Nacional iba a jugar mañana, pero finalmente va a su estadio. Son los escenarios que más se usan. Pasa que esta cuestión de que el Defensores se cierre hasta eliminatorias para el torneo local, que no esté la cancha de Olimpia, la cancha de Libertad, hace que varios conjuntos estén buscando algún estadio como para jugar sus partidos. Así está la tarde, muy bien. Hay mucha gente de reporte de sintonía, mi querido Jorge, así que un gran abrazo a toda la gente que está allí. Del otro lado escuchando la 1080, gente manejando a esta hora. Ahí en zona de Surubí me dijeron que full audiencia de la 1080 AM. Suena de Verb. 1996 puede ser. Por ahí, sí. Y 96. Sí, señor. Richard Ashcroft. Al mando y al comando de The Verb. Gran canción. Y el videoclip muy lindo, muy bueno. Hecho dicho sea todo de el paso. mundo. Marcó tendencia el videoclip de esta canción. Aquí estamos, sí, en lo que va a ser esta tarde. Reitero el saludo para toda la gente que está allí del otro lado manejando, escuchando la 1080. Bueno. Y los hinchas aborígenes que van llegando aquí en zona preferencial, ubicándose de a poco para lo que va a ser. Van a estar de vuelta en noviembre, los King. Sí, retorna. Estos muchachos retornan,
Así que Preguntable que ya tenés la entrada y que vas a regalar un par. todavía no compré. Pero ya tengo con quién ir y quiero ir con esa persona. Así que sí, eso es lo importante. King. Vamos al partido. Nombres importantes para Guaraní, que hoy pierde a una de sus principales figuras. Alcaraz, exactamente, Adrián Alcaraz, y lo que representa en la ofensiva para este equipo de Guaraní, que no va a tener a su principal delantero por tema de cláusula, en realidad por un arreglo entre clubes. Allí cuando te toca jugar contra nosotros no jugás, es así, el acuerdo para el préstamo de, en este caso, Adrián Alcaraz. Había ocurrido, la única vez que se rompió ese pacto de caballero fue con Alfio Oviedo. Sí. Exactamente, que había jugado el partido frente a Cerro Porteño y él pertenecía a filas de Cerro Porteño. Allí se rompió un poquito, pero bueno, hoy no juega Alcaraz contra el equipo que tiene su ficha principal, en este caso es el conjunto Gumarelo. Ya lo veo al Chiqui Arce llegando hasta la banca también. Eso significa que los equipos van a saltar al campo de juego en un ratito. Lindo tema de Outfield. Eso es grabado en vivo en Curitiba, Brasil. Your Love. Y la letra de esta canción es muy buena también, Jorge. Habla de una noche de... Bueno, usted sabe, ¿no? Muy bien, señores, estamos esperando el ingreso tanto de Guaraní de Libertad en esta linda tarde de sábado, tercera fecha del torneo clausura. 16:30 arranca el partido entre Guaraní y Libertad en Encarnación. A las 19, señores, Olimpia frente a Triniense con Juan Gabriel Benítez y Díaz de Ibar, que va a estar en el bar allí en el sur del país. Suena Megadeth, vendemos con Darío y en instantes retornamos aquí en De los Boca. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Carlos Paul Benítez, el árbitro del partido, desplazando la pelota sobre el punto principal del terreno con sus asistentes, con Eduardo Cardoso, con Julio Aranda, César Rolón, el cuarto juez, y los petardos que explotan hacia la zona del arco norte. ¿Es así, Víctor? Así es, hace mucho no veía esto en Dos Bocas, dicho sea de paso. Se nota que los miembros de la barra se organizaron para la explosión de petardos en el ingreso y ahora va ingresando más público, como para tener algo más interesante aquí en Dos Bocas para este Guaraní Libertad. Sergio saluda hacia la zona de la preferencia, es el capitán del conjunto de Guaraní. Está Oscar Tacuara Cardoso, señores, Guaraní Libertad, aquí en Dos Bocas, en lo previo. El comentario de Francisco López en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, sí, ambiente de clásico también aquí entre Guaraní, Libertad y Guaraní. Más que atractivo partido en la tarde de este lindo sábado que tenemos. Nombres importantes, Libertad con su estructura. Aparece Alejandro Silva dentro de los titulares. Allí va a jugar como un volante abierto por el sector derecho, como un extremo en realidad, abierto por el sector derecho. Es de las principales incorporaciones o en este caso llamados para este partido que tiene el señor Ariel Galeano. Arriba con Tacuara Cardoso, con Lorenzo Melgarejo. Aparece Lucas Sanabria en el medio campo, Ernesto Caballero y Lescano para darle movilidad a este mediocampo, al motor de la media cancha en la sala de máquinas, como decimos, para el conjunto Gumarelo. Del otro lado, mirando nombres también,
Aparece Mansur Piñatares, que vienen haciendo dupla como volantes centrales, una dupla interesante de volantes centrales. Uno tiene mucha recuperación, buen despliegue, el caso de Piñatares, el otro tiene muy buen pie, muy buena ubicación, muy buena visión a la hora de soltar pases. Va a tener a Pérez por el otro lado para ir por lateral por derecha, y se suelta mucho. Y Barrola, dos laterales que se sueltan y mucho en el conjunto de Guaraní. Matías Martínez, Anderson Leguizamón aparece hoy en el conjunto aborigen. Aparece Barrientos y Walter González en la oportunidad. Toc, toc, llama a tu puerta. Bueno, ahí está González. Hoy es el partido para reemplazarlo a Adrián Alcaraz, que viene jugando muy bien en este equipo de Guaraní. Decíamos, aquí con lindo colorido. Ya llegó la raza aurinegra también, haciendo barullo un poco. Del otro lado, la gente de preferencia. Se hace el sorteo de vallas, todo listo para que aquí en un ratito más, con Servio en el arco, con Pérez, con Mario López, con Rivero y con Ibarrola en el sector defensivo, con Martínez, Mansur Piñatares, Anderson Leguizamón en la media cancha, con Barrientos y González. Guaraní recibe a este Libertad, que va con Martín Silva en el arco, con Iván Ramírez, con Diego Viera, con Néstor Jiménez y con Espinosa, con Lucas Sanabria, Ernesto Caballero como fijo y Rubén Lescano como interior por izquierda. Alejandro Silva, Lorenzo Melgarejo y Oscar René Tacuara Cardoso, el histórico Tacuara, sí, jugando este partido aquí en cancha de Guaraní también. Quiere seguir marcando goles, quiere seguir en vigencia. Enfrente tendrá al Indio, al dueño de casa. Partido vital en la salud del campeonato. 3 puntos de oro en la tarde de este sábado aquí en Dos Bocas, señoras y señores, a través de la 1080 AM. Fútbol a lo grande, lo vas a vivir. Sí, lo vas a disfrutar con el relato del señor Jorge Casal. Muy bien, señores, todo listo, todo aquí. La pelota sobre el punto principal del campo de juego, observando todos los detalles. El árbitro del partido, Carlos Paul Benítez. Vendrá la orden del juez, señores, va a arrancar el partido. Juego que promete mucho en esta continuidad de la tercera fecha del torneo clausura. Hablamos de Guaraní y el conjunto de Libertad. Vendrá la orden del árbitro. Hay tiempo, Darío. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la aceta mujer, aceta hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. ¿Qué se espera, Víctor? El horario, sí, finalmente 16:30. Ahora sí, va a mover el conjunto de Guaraní. La orden del juez, arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Y se viene la salida de Ibarrola sobre el carril izquierdo para el equipo de Guaraní. Retrocede todo. Pelota de Paul Riveros. El ex zaguero de Trinidad pone la pelota allí con su compañero. En el fondo hablamos de López. López lanza sobre la banda derecha con Pérez. Otra vez con López. Para atrás con el capitán Sergio buscando la salida Guaraní. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemía. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación en este mes de agosto, tenés tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Levanta Oscar Tacuara Cardoso dentro del área, lo estaban buscando Lescano, atención, carga Lescano, la pelota para Sanabria, eleva sobre Tacuara Cardoso dentro del área, irrumpe bien, despejando por Riveros para el conjunto legendario que intenta el contragolpe rápido sobre costado izquierdo con Barrientos, pierde ante la marca a Iván Ramírez, que retrocede con Martín Silva. Silva juega en el fondo con Viera, sale desde el fondo Libertad. Ven a divertirte, el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol, gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%, Belino Martínez Casita tipo San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Paul Riveros para atrás con Sergio, despeja con la pierna derecha, balón que toma vuelo con destino Walter González Ramírez. Desde el fondo, casi la pifia. La pelota le va quedando a Martín Silva, controla al arquero Gumarilo. Señores, balón desde el fondo para la visita. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La Ferrencia cerca Bosca Peno, a sucursal en Asunción, Sobratillas, 1880, Caseramón, Gómez Caballero. Si cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Mansur tiene el control de la pelota, retrocediendo todo con López. López aún para atrás. El esférico para el arquero Servio. Servio levanta la cabeza. Pisa el balón. ¿Dónde va a colocarlo? Tiene por Riveros. Nadie, la presión de Libertad. Sale Servio desde el fondo para el conjunto legendario. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido Cibella 1751. Llámanos al 729-6060.
Honda Fleming, estilo campo, tu parrilla Sube preferida. Ibarrola sobre el carril izquierdo, la pelota le va quedando a bien en el fondo para el equipo liberteño, jugando para Ernesto Caballero, para atrás el balón con Néstor Jiménez. Jiménez no se apura, nadie la presión legendaria, sale limpiamente desde el fondo Jiménez para el equipo de Libertad, pone el balón sobre el costado izquierdo, allí aparece con la pelota Matías Espinosa, Espinosa levanta para atacar, Cardoso está habilitado, se mete, atención, me parece que estaba Banderina arriba, posición adelantada, Víctor. Así es, posición adelantada de Lorenzo Melgarejo. Estilo libre para Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albi Roca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, de sabor único, Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saca la pelota desde el fondo serbio para el conjunto de Guaraní. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energías llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota en poder de Guaraní que va al ataque sobre la zona derecha. Quiere Walter González. Se mete Matías Martínez. Quiere colocar el centro. La marca de Jiménez. Saca un costado balón cerca del banderín. Lateral para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de El felicidad. partido está 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol de Brasil, 25 del segundo tiempo. Victoria Cuiabá van empatando 0-0 del equipo local. Está jugando Raúl Cáceres, lo propio en Cuiabá. Isidro Pita. Paul Riveros con la pelota juega para López. Casi se complica López. La presión del Escano. Libertad. Despeja López. Pelota que impacta en el Escano. Otra vez lateral en su terreno. Zona derecha para Guaraní. A todo ponerle pistón en líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja toda silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalarte industria, depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Veo que sigue llegando hinchas de Libertad, Víctor. Así es, Jorge, los visitantes están ingresando una vez iniciado el partido, incluso como para ir llenando, por así decirlo, este sector. No estoy viendo la escolta, hoy por lo menos no se hizo presente aquí en Dos Bocas. La pelota de Ramírez, carga Libertad sobre la zona derecha, marca, Barrientos pierde ante Ramírez. Ramírez juega para Lescano, Lescano quería descargar sobre Tacora Cardoso. La marca mitad de terreno por parte de Piñatares. La pelota le va quedando Ibarrola, presión de Alejandro Silva. Saca Ibarrola, recupera Caballero para el Gumarilón. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.do.py. Con Gómez y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Gómez y para tu mejor opción. Estilo de portería para Guaraní. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. A las 19 en Encarnación Olimpia frente a Tenidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Robbie Locker, más este donde que se indica corre. Empatando Guaraní, Libertad 0-0. Y su seguro Chaco. Va a sacar Mansur desde el fondo para Guaraní. En Cantabria sea cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. La Feria Petersen ya llegó con descuentos imperdibles hasta hoy 3 de agosto. En todas las sucursales Petersen, más info en @Petersen Peire. Sí, Víctor. Lo que en realidad recordé un detalle por el cual no hay bombo ni bandera en la hinchada visitante. Pasa que cuando va la visita a Tuyucuá, Libertad prohíbe eso en su cancha. Y después los otros equipos le cobran, entre comillas. Por eso no hay bandera ni instrumentos musicales del lado Gumarelo el día de hoy. Allí está. Viera tiene la pelota, señores. Retrocediendo para Martín Silva. Silva juega por bajo otra vez para Viera sobre la zona derecha. Quiere salir rápidamente Libertad. La marca de Ibarro, la mitad de terreno. Recapturando Ernesto Caballero en su campo. Juega para Sanabria. Busca la salida Libertad. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Sacando Jiménez para Alejandro Silva, mitad de terreno. Alejandro Silva levanta, teleférico, campo rival Pérez. Y la marca con golpe de pecho y la pelota le va quedando en el rebote a Piñatares. Piñatares juega por abajo, se viene, atención Walter González. Toca por el medio para Barrientos. Saca Jiménez, va recuperando la pelota al equipo de Guaraní. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Argentina 20 del primer tiempo, duelo cordobés, empatan 0-0 Talleres Instituto del equipo local suplente. Blas Riveros. Barrientos tiene el gol, está
Martín. Martín Silva termina salvando el arco de Libertad. Iba para el gol. Solo se metió, señores. Definió Leguizamón el disparo con la zurda. Y saca Martín Silva, Francisco. Buen pase de Barrientos de primera al vacío, habilitando a Anderson Leguizamón, que termina ganando la punta del área. En la entrada termina sacando el remate cruzado y Martín Silva con los pies. Aquí la primera jugada del partido. Llegó Guaraní, se salvó Libertad. La más clara del partido hasta aquí, el disparo de Leguizamón, salvó Silva para Libertad. Decíamos, en Argentina están empatando 0-0 Talleres ante Instituto. En el equipo local suplente Blas Riveros. Y en Instituto está jugando Juan Franco. Es pelota para el Lumarino. En Concasa empecé a tu historia con base fuerte y duradera. Acá Latino Tejo Grama Cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero. Piso, probaste, ¿te gusta? Ernesto Caballero sobre la zona izquierda, pone la pelota por el medio para Alejandro Silva. Terreno de Guaraní, cambia sobre la zona derecha. Allí pica, corre Ramírez, golpea con el pecho en mano con Ibarrola. Ganó Ramírez, se metió en diagonal, va a colocar el centro, pelota al área. López termina despejando a un costado, saque lateral cerca del banderín para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El juego continúa 0-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibayala 2751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La presión de Mansur frente a Alejandro Silva. Zafa el volante de Libertad, balón para Viera. Tiene que retroceder todo. Va a volver a comenzar desde el fondo Martín Silva para el Gumarilo. Hasta agosto comprando en Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tiene la pelota en su terreno Wilson Ibarrola, retrocediendo todo para el arquero y capitán Gaspar Servio. Servio de cerca. Lo tiene a López, levanta la cabeza, nadie de Libertad en la presión, juega tranquilo Servio, tocando la pelota allí cerca con Por Riveros, otra vez con Servio, saca desde el fondo el arquero de Guaraní. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.bota.le, aposta, a ganarlo cambia todo. Incómodo Walter González, pierde la pelota, falta. Y se gana la tarjeta amarilla. Para mí necesario lo de Walter, Víctor. Así es, amonestado Walter González, la falta contra Néstor Jiménez. Desde atrás, sin tener la pelota, sin, en este caso, en la disputa de la pelota, pero con la posición ganada, allí Jiménez, desde atrás Walter González se barre en mitad de cancha, lo termina tocando al hombre de Libertad, amarilla, que se la coloca a él mismo, me parece, Walter González. Innecesario lo de Walter, la primera amarilla del partido, merecida. Ya va a jugar condicionado Walter González. Minuto 9 de la primera etapa, el partido 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Le va a pegar Alejandro Silva, va por arriba Libertad. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La orden del juez. ¿Qué reclama Alejandro Silva? Me parece la distancia de la barrera, Víctor. Sí, y el de Guaraní reclama que el tiro libre tiene que ser más atrás. Al final retrocedió un pasito Alejandro Silva y un pasito la barrera. Apunta Alejandro Silva, coloca centro, pelota arriba, termina sacando Walter González. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko Campo y el tiempo. Aguardame Darío, que va el gol igual en contra, atención, va Barrientos de contra, Vino está Martín, rebote Vino, Martín Silva, señores, se queda con la pelota, increíble, desplazó en una jugada rápida de contra Nicolás Barrientos, pero me parece que terminó perdiendo fuerza y potencia, le regaló a Silva, que se dio el rebote, no pudo aprovechar Walter González, casi de contra convierte Guaraní, Francisco. Aquí Barrientos desperdicia un horror defensivo entre Silva y fue Jiménez el que terminó chocando con Silva. Ustedes entendieron en esa acción, no pudieron coordinar y del rebote emprende la carrera Barrientos, después sale Martín Silva, lo aguantó hasta el final, definió flojito, terminó salvándose. Libertad de vuelta de un horror en media cancha. Guaraní Libertad empatan 0-0. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas a la pro mayor y menor y la Basto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Y lamentaron los hinchas legendarios en la zona de preferencias, Víctor. Así es, Jorge, varios ya se prepararon para gritar el primero de Guaraní y quedó el grito atorado.
11 tenemos de la primera parte del partido, está 0-0. Atención, Capete, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota le va quedando a López en la salida del conjunto legendario. Nadie de Libertad reitera la presión alta. López juega tranquilo, aunque tiene que retroceder ahora porque iba a la marca del Escano. Servio despeja con la pierna derecha. Balón que toma vuelo. Ramírez golpea con el pecho mitad de terreno. La pelota sobre la zona derecha en poder de Sanabria. Se viene Libertad. Agosto liquida Punto Farma hasta 70% de ahorro en todas las categorías: perfumes, cosméticos, cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Iteguazú, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaiteguá.com.py. Mañana termina la tercera fecha del clausura con 2 partidos, ambos en Barrio Obrero. Nacional recibe a Meliano Cerro frente a Luqueño. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La Teodoro Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Daniel Pérez tiene la pelota sobre la zona derecha. Lo venían sujetando a Pérez. El árbitro pita la falta. Infracción que termina cometiendo, me parece que es Rubén Lescano. Tiro libre que corresponde. Tiro libre en ataque para Guaraní. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Balón en poder del conjunto legendario con Piñatares. Distribuye sobre costado izquierdo para Paul Riveros. Lanza para adelante. No llega. Intentó Leguizamón. No alcanza. Saque de costado en su terreno para el equipo gumarelo. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña Short TV, con la garantía de la cooperativa Short Teacher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Guaraní tuvo 2 chances después, que no lamente, porque tuvo las 2 más claras hasta aquí del partido para abrir el marcador. Después que no lo pague caro frente a un equipo que tiene jerarquía y tiene calidad como Libertad. El partido continúa 0-0. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Alejandro Silva con la pelota, si viene con Sanabria, cruzamiento de terreno sobre la zona derecha, mete la diagonal, el zurdo volante liberteño, apertura sobre la zona diestra con Ramírez. Ramírez ante la marca de Ibarrola. Frena la marcha para tocar con Alejandro Silva, levanta con la zurda, otra vez con destino a Ramírez, la marca de Ibarrola, mitad de terreno para Piñatares, el uruguayo juega rápido, corre Barrientos, pase de primera sobre costado izquierdo para Leguizamón, va al piso, no hay falta, recaptura, viene para Libertad. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Paul Riveros y el pase corto para Servio, iba con todo, Oscar Tacuara Cardoso no alcanzó, salió con todo a despejar Servio y se viene Guaraní de contra, buen pase, atención sobre la derecha para Matías Martínez, puede hacer algo legendario, Martínez al centro, el arquero se queda con la pelota, llegó a impactar en el desvío a Espinosa, atento Martín Silva Francisco. Llegó de vuelta con espacio Guaraní, Martínez por derecha, pero cuántas dudas para Paul Rivero, que es la segunda pelota que termina entregando mal. En esta deja corta para el arquero. En la primera terminó dando un mal pase al lateral. Paul Rivero con dudas en Guaraní en el fondo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Rubi Loca, el armacete donde Jesús gol. Llegan empatando Guaraní, Libertad 0-0. Hizo seguro, Chaco. Ambos entrenadores constantemente dando indicaciones, Víctor. Exactamente, desde el inicio muy activos, tanto Francisco Arce como Ariel Galeano. Hace rato Arce aprovechó la pausa como para hablar con Wilson Ibarrola, para remarcarle algunos aspectos al lateral izquierdo legendario. Va a sacar desde el fondo, sí, Francisco. No, ahora arrancó, no sé si coincide, Víctor, muchas dudas para Paul Riveros en el arranque de partido, Víctor. Sí, llamativamente, suele ser de lo más solvente de Guaraní. Hoy empezó algo dubitativo el zaguero central legendario. Tiene la pelota Alejandro Silva en la salida, conviene para Libertad. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu te traes. Representa Automoto. La pelota le va quedando en su terreno. Néstor Jiménez lanza sobre la zona derecha para Viera para Alejandro Silva. Presión alta de Piñatares. Recaptura Piñatares. Toca para Leguizamón. Pico larga. Se le va la pelota a Leguizamón. Saque de manos en su terreno para el Gumarilo. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mañana fecha 19
9 de la intermedia, 10 de la mañana en Mingaguazú, 3 de febrero, ante Guareña. Pitará el señor Víctor Ruiz. Prácticamente condenado colegial Gerardo. Sí, señor. Último y prácticamente sin chances de permanecer en la categoría. Terminó cayendo 4-1 y Fernando de la Mora Santaní 0-0. 0-0, sí, señor. Muy bien, se viene desde el fondo López para el equipo de Guaraní. López pisando el esférico, lance sobre la zona izquierda. Allí tiene Ibarrola. La presión de Alejandro Silva. Ibarrola mete la diagonal. Encaró, escapó de Alejandro Silva. Toca para Piñatares, casi se complica. Saca el volante legendario. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Walter González termina cometiendo falta en ataque. Reclama el 9 legendario. El árbitro dice que hubo infracción del delantero de Guaraní. Saca Caballero para Libertad. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, es sabor único, Sportín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se va a meter Matías Martínez. Quiso colocar el centro de manera buena sobre la zona derecha. Frágil a las manos de Martín Silva, que lanza por el medio para Lucas Sanabria. Tiene panorama y se viene por el medio. Lance sobre la derecha para Ramírez. Ramírez se frena ante la presión de Leguizamón. Ramírez retrocede todo. ¿Qué indica Francisco Arce, Víctor? Le hizo el gesto, me parece, a Mansur. Mansur estaba mirando hacia la zona de la banca, o no sé si fue a Matías Martínez, con las palmas para abajo. Puede ser por la última resolución de la jugada, porque fue corriendo hacia adelante y en realidad metió un centro donde no había nadie. Todavía no habían llegado los acompañantes al área. 18 de juego, primera parte del partido, 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Reclamaban falta de Tacuara Cardoso, que no existe para el árbitro del partido. La pelota de Ibarrola juega por abajo para el capitán, el arquero Sergio. Despeja con la pierna derecha. Balón arriba sobre la zona de Barrientos. La marca de Espinosa. Juega rápido para Sanabria, que frena con la pierna zurda. Mete por el medio para Ernesto Caballero. Se viene Libertad. Silva tiene el control de la pelota. Alejandro para atrás combina. Va tocando en terreno rival el conjunto de Libertad. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe. Resfriado, salvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Cogo aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Sanabria, el centro para Tacuara Cardoso. Saca Paul Riveros. Atención, Piñatares. Perdió la pelota cerca del área. En realidad era Leguizamón. Juega para Piñatares ahora. Le queda Leguizamón. Intenta el contragolpe. Se equivoca. El juvenil volante de Libertad. Recaptura Espinosa. Va a insistir el Gumarilo. 39 años de Erimar y quiere celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas, 185.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Remató mal afuera Oscar Tacuara Cardoso. Estilo de portería para Guaraní. Hasta aquí el partido, Francisco. Parejito, hay que decir, con muchos errores en salida. A Guaraní le cuesta tener la administración y la pelota. El que más tiene el balón, el control de la pelota, el que intenta dominar es Libertad. Pero el que salió y tuvo las mejores chances de contra fue Guaraní. Reitero, muchos errores en salida para el conjunto aborigen, que está ansioso, que está nervioso y que ya tuvo situaciones. Hablando de ansiedad, Víctor, Leguizamón se le tuvo que acercar Francisco Chiquiarza. Exactamente, no le gustó nada a Arce en la forma en la cual regaló la última pelota, cuando podía pensar un poco más la jugada. Y recién le transmitió el mensaje de tranquilidad a Arce a Piñatares para que se los diga a sus compañeros. Y el uruguayo inmediatamente hizo el gesto: vamos a jugar un poco más. Ese fue el gesto de Piñatares. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, cara más éxito de este indicador. Van empatando Guaraní, Libertad 0-0. Y su seguro, saco. Monumental. Balón en la salida para el legendario. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez, jugando rápidamente Espinosa con Jiménez. Se muestra Viera para recibir la pelota por el medio. Está Ernesto Caballero. Se viene Jiménez, va a cruzar. Empatió rival, levanta con la zurda. A la búsqueda va Alejandro Silva. Ibarrola despeja de cabeza. Por el medio tiene la pelota Leguizamón, pase de Piñatares. Leguizamón con la pelota encaró, escapó
tapó bien en esta Lescano. Buen pase, buena descarga sobre la derecha para Matías Martínez. Lo acompaña Pérez. Se viene el equipo de Guaraní. Bueno, para Walter González se profila, no tiene ángulo. Va a retroceder con Pérez, va a colocar el centro, cabecera del área. La pelota para Leguizamón. Se elevó, no alcanzó. Llega Alejandro Silva, se viene de contra Libertad. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar es a 42 años construyendo contigo. O al menos intentó el contragolpe Alejandro Silva, pero no tenía a nadie, por eso frenó la marcha y retrocedió con Martín Silva, que pone la pelota con Ernesto Caballero, con Jiménez. Jiménez para Sanabria, no alcanza Sanabria. El que llega a la pelota es Pérez, jugando para Mansur. Mansur está en campo de Libertad sobre la zona derecha, pelotazo largo. Se toma de la cabeza Francisco Chiqui Arce. Cada vez que Guaraní levanta la pelota, gesticula el Chiqui Arce. Sí, Víctor. Otra vez levanta la palma de la mano a Arce porque no le gustó ese cambio de frente fallido. Sigue insistiendo tranquilo, baja las dos palmas, jueguen un poco más el movimiento y Mansur pide disculpas porque quiso profundizar ya en el primer pase. Sí, y sobre todo el tema de la salida, está insistiendo también Arce, aquí abajo de la cabina se lo ve, como queriendo que el equipo se ensanche mucho más, que se abra o que abra la cancha. Guaraní está enredado en el partido, le cuesta tener la pelota, decíamos, sobre todo en el medio. La tiene bien atrás, toquetea, juega con ella, pero hay que decir que en el medio le cuesta llegar hasta el medio y sostener el balón. Pelota a la salida para Guaraní. Todos los sábados y domingos Supermercados Stock y Bueno Van te ofrecen 30% de descuento con tarjetas crédito clásicas. Comprar en stock.com.py. En Farmacia Catedral el primer sábado. Aguárdame que va Walter González de contra el disparo. Pasó cerca del poste izquierdo. Buena en esta Guaraní, señores. Salió jugando rápido desde el fondo legendario. Terminó definiendo mal Walter González, Francisco. Una muy buena hora, decíamos, sí, el equipo le hizo caso a Chiqui Arce. Terminaron tocando en el medio. A partir de allí se construye el espacio. Walter González, tercera situación para Guaraní. Tercera que desaprovecha el aborigen. Aquí terminó sacando el remate arriba, alto, afuera, terminó cerca del bingo. Le gustó en esta al público legendario que comienza a alentar. Habrá salida para Libertad. En Farmacia Catedral el primer sábado del mes tus compras son de esperanzas. Un porcentaje será donado a la Fundación San Peregrino que apoya a los niños con cáncer y leucemia. Juntos creamos esperanzas. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Alejandro Silva por el medio sobre líneas centrales para Lescano. Lescano para Ernesto Caballero. Aparece el volante interno del conjunto liberteño. Toca para Viera. Viera sobre la zona derecha. Lo persigue Walter González de manera tímida. El balón para Ramírez. Ramírez sobre la zona diestra. Carga Libertad. Pelota profundidad para Lescano. Si alcanza ahora peligro. Protege Paul Riveros. Llega el zaguero legendario. Juega por abajo con Piñatares. Va saliendo con Mansur el equipo de Guaraní. Hace que el Día del Niño sea mágico con los beneficios de Banco del 11 al 17 de agosto hasta 50% con tarjeta de crédito QR en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en banco.com.py. En Lumo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lumo.py. Lumo vistiendo caballeros desde 1981. Sanabria tocando para Espinosa Sierra Pérez. El rebote le va quedando a Néstor Jiménez. Todavía en su terreno. Ernesto Caballero busca la pelota. Se muestra. Ahora sobre costado izquierdo Néstor Jiménez. Se viene el equipo de Libertad. Hasta aquí mejor Guaraní, pero el juego continúa 0-0. Pica, pero no va a llegar a la pelota. Melgarijo, balón en el fondo. Tiro de portería para Guaraní. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Qué pasó, Víctor? Minuto para hidratación, ordena Carlos Paul Benítez. Francisco. Bueno, hace tanto calor, Víctor. Y no Sí. sé si da para esto, ¿cuánto? 32 grados. más o 30 menos normal. grados. 30 graditos, dice Gerardo. Bueno, se para el partido. Bueno, a la hidratación. Se corta un poco. Y ahora Chiqui trata de ordenar. El intérprete dentro del campo de juego es Piñatares. Es el que ordena, es el que pega el grito, es el que habla dentro del equipo. Vengan, vengan, dice, es como el capitán sin cinta, ¿no? Servio es el que tiene la cinta, pero el que manda a legua se nota de Bruno Piñatares allí dando indicaciones. Ahora Chiqui hablando, conversando, es lo que se puede ver. Y del otro lado también Ariel Galeano, gesticulando mucho, hablando allí con sus jugadores, con Tacuara Cardoso, con Lorenzo Melgarejo, con Matías Espinosa. Vamos a presionar, parece que quiere decir Ariel, presionemos, tranquilos, bueno. Indicaciones de los entrenadores en este parate para hidratación. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, Caramás, donde este significa con... Y su seguro, Chaco. Monumental.
instante los equipos van a retornar al campo de juego. Indicaciones de Francisco Chiqui Arce. Lo vemos al entrenador de Guaraní, por sobre todas las cosas dándole indicaciones a Piñatares, Víctor. Así es, y se nota que él es más o menos como el intérprete en la cancha, porque cuando buscaba la tranquilidad de su equipo, los gestos eran para Piñatares y el uruguayo volvía a transmitir a sus compañeros. También terminaron las instrucciones de parte de Ariel Galeano para sus jugadores, seguramente preocupados por este primer tramo de la primera etapa que ha presentado Libertad. ¿Qué cantan los hinchas de Libertad, Víctor? Ya lo ve, somos locales otra vez, dicen los hinchas de Libertad. Habrá salida para Guaraní. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. Va a despejar desde el fondo Servio. Balón que corresponde a Guaraní. El partido está 0-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Juegue, le dice el árbitro del partido a Serio. ¿Qué se espera, Víctor? Ya autorizó el árbitro, ya depende que se decida lo de Guaraní. Saca finalmente Mansur. Estaba reclamando algo Carlos Paul Benítez. La pelota le va quedando a López. López levanta el esférico sobre Walter González. Hasta aquí el único amonestado del partido. Bajando para Matías Martínez por el medio. Se va mostrando Barrientos. Barrientos con la pelota. Pica sobre la derecha. Saca, despeja finalmente Espinosa para el conjunto liberteño. Cierra bien Martínez. Falta, dice el árbitro del partido sobre Espinosa. Tiro libre en ataque, tiro libre para Libertad. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Roja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, de sabor único, es Sportín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Va a rematar, señores, sobre costado izquierdo. Es Melgarejo. Se muestra Alejandro Silva. Tiro libre para el conjunto de Libertad. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso cerca y perpetuo Socorro Ñemby. Bueno, apareció Chubaca, parece allí, ¿eh? Está Chubaca presente en la transmisión. Señores, Alejandro Silva le va a pegar a la pelota sobre la zona izquierda, tiro libre. En principio era para un zurdo, se fue Alejandro Silva con confianza. Le están diciendo algo los hinchas de Guaraní. Vino centro, pelota arriba. Atento, Sergio, se queda con el esférico. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Brasil se terminó el partido. Vitoria le ganó 1-0 a Cuiabá. En el equipo local jugó hasta los 81 Raúl Cáceres. Y en Cuiabá jugó todo el compromiso Isidro Pita. Cuiabá está en zona de descenso. Sí, señor, así Gerardo. es. Al igual que Fluminense, entre otros equipos. Pero Fluminense se va recuperando. Se va recuperando Y con tiene sendas partidos victorias. pendientes. Sí, así es. Antes Paranaense justamente. Saque de costado en su terreno para Guaraní. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Ramírez tiene la pelota, levanta para Oscar Taguara Cardoso. Va el delantero y capitán de Libertad. Juega por Baco para Melgarejo. Este para Ernesto Caballero. Tocando la pelota para Sanabria. Cuando iba a rematar, termina apuntando Matías Martínez. Va recapturando Caballero para Alejandro Silva. Este para Ramírez, cabecera del área. Coloca centro. Le queda atención a Melgarejo. Gira, no pudo rematar. La pelota le queda finalmente a Sergio, capitán y arquero de Guaraní. Salida para el legendario. Recordemos que en Brasil bajan 4. Los comprometidos son Gremio, Cuiabá, Fluminense y Goianiense. Siguen llegando los hinchas de Libertad, Víctor. Exactamente, siguen entrando, veo los hinchas de Libertad ya casi 30 minutos y algunos que llegan un poco retrasados a la cancha. Es pelota para Guaraní. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%. Avelino Martínez Casi, Taller Potú San Lorenzo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología y Covepe, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, filetes, lomitos y más. Pechugona, a todos les gusta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, más este donde estés. Que va empatando Guaraní, Libertad 0-0. Hizo seguro, Chaco. De fondo en Encarnación a las 19, señores. Olimpia frente a Trinidad. La Ferrer se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casero Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Intentó la salida rápida, Libertad por intermedio de Espino, se no pudo controlar. La pelota se va a perder a un costado, va a reponer de manos en ataque Pérez para Guaraní. La Ferrer se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casero Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Sube Pérez, juega para Matías Martínez, golpea con el pecho otra vez para Pérez.
La marca oportuna de Ernesto Caballero de vuelta, saque de mano cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 31 prácticamente de la primera parte, las chances más claras la tuvo el conjunto de Francisco Arce Guaraní, pero el partido continúa 0-0. Mansur tiene el control de la pelota ante la marca de Lorenzo Melgarejo. El balón le va quedando por ahora a Piñatares. El volante uruguayo juega sobre costado izquierdo, falta sobre Leguizamón, tarjeta. Y es para Ramírez Víctor. Amonestado Iván Ramírez, la falta contra Anderson Leguizamón. El segundo amonestado en el partido, el primero en libertad Ramírez. Tiro libre en ataque para el conjunto de Guaraní. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor Bistoni. Pégase al 083-119-720, conoce más en bistoni.com.pe. Le va a pegar a la pelota Mansur. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. Vendrá el tiro libre, señores, para el conjunto de Guaraní. Apunta y barrola, perfil para un zurdo, pero Mansur se tiene confianza, 3/4 de terreno. 12 la barrera, va Mansur, va a elevar el centro. Por cómo se perfila, es Mansur finalmente. Barrientos, va Mansur, colocó centro, pelota al área, pasado, no llega nadie. Saque de meta para el equipo de Libertad. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia, cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más simple 021-248-8000, SPS Medicina Prepaga. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Va a sacar desde el fondo Martín Silva para el equipo de Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños y Aguárdame Darío, Alejandro Silva de contra para el gol. Se viene Libertad, cabecera del área, va a rematar Alejandro Silva, tira. Sergio se queda con la pelota, Francisco. Y tenía la opción del pase. Aquí Alejandro Silva define él, termina sacando el remate y es la primera clara para Libertad. Tenía la opción del pase sobre Lucas Sanabria y termina resolviendo Alejandro Silva. Perdonó Libertad, podía terminar mejor la jugada. La más clara de Libertad en el partido, el juego está 0-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Sanabria con la pelota, retrocede con Matías Espinosa, que también juega por bajo para atrás. Le queda Martín Silva. Descarga sobre la zona derecha con la presencia de Viera. Viera y la salida del conjunto Bumarelo. El partido continúa 0-0. Argentina, segunda división, entre tiempo. Chaco Forever le gana 1-0 a Almagro. En el equipo local suplente Cristian Núñez. Y en Almagro también en la banca el ex cerro porteño Luis Leal. ¿Qué pasó, Víctor? Posición adelantada. Posición adelantada de Melgarejo. Tiro libre para el equipo legendario. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, cliperías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. La Feria Petersen ya llegó con descuentos imperdibles hasta hoy 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen Pereira. López con la pelota, juega para el capitán Sergio otra vez para López, se complica, despeja con la derecha, casi se le fue el balón. Ahora sí, la pelota se pierde a un costado, le reclaman a López, saque de costado para el equipo de Libertad. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud, detalles que iluminan tu vida, con respaldo y garantía el grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Viera con la pelota, frena la marcha, tocando por el medio para Ernesto Caballero, levanta la cabeza, juega para Alejandro Silva, va Alejandro, campo rival, tras trabilla, al piso, no hay falta. Va recuperando la pelota Piñatares, la presión alta del Escano, zafa bien Piñatares. Hay dos balones dentro del campo de juego. La pelota en poder de Ibarrola toca para Piñatares, busca la salida, Guaraní. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, cara más este donde este significa que siguen empatando Guaraní, Libertad 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Se equivoca por Riveros, le terminó regalando Alejandro Silva para atacar a Cardoso. Silva Melgarejo está solo sobre la zona derecha. Encaró atacar a Cardoso, perdió ante López, no hay falta. Buen cruce, atenta a la marca de López cuando iba a Tacuara, Francisco. Se retrasó Tacuara en soltar el pase, de lo contrario podía haber posibilidades de peligro para Libertad, para el arco de Gaspar Servio. Aquí otra pelota perdida por Guaraní en salida. Va Lescano, apunta con la zurda, tira
pelota en el travesaño. La pelota impactó en el travesaño, señores. Bomba de Rubén Lescano. Impactó en el horizontal. Serio, se salvó el equipo legendario, Francisco. Y no es un buen momento para Guaraní. Pierde pelotas en salida y aquí Lescano termina sacando un bombazo al travesaño. Esa pelota que toma altura y después va cayendo violentamente, perdiendo justamente altura. Clank, sonido metálico, y el travesaño le dice que no a Libertad. Aquí llegó el Gumarelo, se salvó Guaraní. En el rebote, ¿qué pasó, Víctor? Pitó infracción de Tacuara Cardoso. Sí, falta en el salto, falta de Tacuara contra Servio. 36 tenemos de la primera parte del partido, está 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te ubicamos todo. Argentina, segunda división, Güemes de Santiago del Estero con el paraguayo Pablo Palacios hasta los 32 primer tiempo, le ganó 2-1 a Patronato. Va a sacar Servio para el equipo local. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Encara Lescano, escapó de la marca de Piñatares. Bien por Lescano, zafó también de la cobertura de Mansur. Va recuperando Pérez. Cuando iba Lescano sobre costado izquierdo, López no quiere saber nada de la pelota. Levanta con la pierna derecha, campo rival. A la búsqueda va Nicolás Barrientos. Pierde la pelota ante la marca de Sanabria. Costado izquierdo ahora tiene Ernesto Caballero. Pase de Lorenzo Melgarejo. Va Alejandro Silva. Avanza el equipo de Libertad que comienza a ganar confianza en terreno enemigo. Ramírez pica por la derecha. Se le fue la pelota. Saque de costado en su terreno para Guaraní. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Ello peso de Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Fecha 19 de la intermedia. Mañana 2 partidos. Independiente recibe a Tembetarí en el 3 de febrero ante Guaireña. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albi Roja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, el sabor único, es Fortín. Pásate ya, salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Falta de Néstor Jiménez. Lo venía sujetando Martínez, que cae sobre círculo central. Campo rival. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Encaró Mansur, escapó de la marca de Tacuara Cardoso sobre la zona derecha. Buen pase para Daniel Perejano, fondo de cancha. Pérez y el centro, pega en Néstor Jiménez. El rebote aprovecha para sacar Matías Espinosa. La pelota de Tacuara Cardoso, balón a profundidad. Lo buscaban a Melgarejo. Cierra López. Estaba habilitado Melgarejo. Saque de costado cerca del banderín para el Gumarilo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Llegamos a los 38 de la primera parte del partido. Sigue 0-0. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Filiales en Ambraque, Petite, Aguaco, en el Obvio, Villarrica, Cabasucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Ramírez en diagonal para Alejandro Silo. Se arroja al suelo sacando Mansur. El rebote de Piñatares tocando para Nicolás Barrientos. La marca de Ernesto Caballero. Saque de manos en su campo para el legendario. Desde Los Piños tenemos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra nuestro 64 aniversario. A unos sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Está cargando él con... Posición adelantada de Leguizamón. Inhabilitado Leguizamón. Estaban reclamando los futbolistas de Guaraní, Víctor. Así reclamaban, pero me parece que picó antes de tiempo y lo agarraron adelantado a Leguizamón tras el pase de Barrientos. Dicho sea de paso, flojito Leguizamón en el partido, Víctor, ¿eh? Sí, la vez pasada ante Trinidense fue más determinante en esa primera parte. Le está costando un poquito más este partido a Anderson Leguizamón. Saludos a Víctor en la zona de Pedroso y a toda la plantilla del 16 de agosto de la ciudad de Ipacaraí que están en la concentración escuchando el partido. Mañana la primera final, 16 de agosto, Arsenal en Ipacaraí. Así que saludos a la plantilla del 16 de agosto. Pelota de Pérez en la salida para el conjunto de Guaraní, y Víctor. Y obviamente el acompañante es distinto también porque sería diferente si Guaraní juega con Alcaraz con respecto a lo que aporta Walter González. Sí, se modifica todo con ausencia de Alcaraz, que pertenece a Libertad. Sube Ramírez sobre la zona derecha. Ya vamos a marcar el tiempo de juego porque va cargando el conjunto de Libertad. Pelota al área. Despeja de cabeza Martínez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Robilo. Gran asistido donde esté Cintia Jorge. Hizo seguro, Chaco. No había falta. Reclamaba, me parece, Sanabria el piso. No hay infracción. Estilo de portería para el conjunto local. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Hombre de Granjero Campo 9.
La pelota le va quedando a Servio, no se apura en la salida, jugando para Mansur. Mansur con la pelota en su área, toca para López, la presión de Tacuara Cardoso. Colabora Melgarejo, pelotazo largo de López para Walter González. Golpea de cabeza a mitad de terreno, le va quedando a Viera. Habrá salida de Martín Silva para Libertad San Francisco. Víctor, ¿qué otro 9 tiene Guaraní aparte de González? Alan Pereira. Porque muy escaso el aporte de Walter, juega enredado, está peleado con la pelota, le rebota el balón cuando quiere parar, le termina rebotando 2 metros, no gana arriba, ya tiene amarilla. Por eso pregunto, porque no lo veo a corto plazo terminando el partido. Saque de costado que corresponde al equipo de Libertad. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. El abrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y próximamente Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Escrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Barnes, tu caballero, pierde la pelota, reclama una falta, le va quedando el balón a Piñatares, retrocede para Ibarrola, despeja con la zurda, se equivoca, no le gusta a Francisco Arce. Saque de costado, lo hace Alejandro Silva en ataque para el equipo de Libertad. Agosto liquida Puntos Farma hasta 70% de ahorro en todas las categorías: perfumes, cosméticos, cuidado personal y más. En Puntos Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.py. Sanabria con la pelota para Jiménez, anima, saca el zurdazo lejos afuera. Fue al ataque Néstor Jiménez, zaguero de Libertad, tiro de portería que corresponde a Guaraní. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. El lunes se va a cerrar la fecha 19 de la intermedia con 2 partidos. Rubio Ñu frente a Carapeguana, el sur, Encarnación ante Martín Ledesma. Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distribuye Britannia S.A. 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. La pelota de Viera recuperando en su campo para el equipo de Libertad. Juega sobre Matías Espinosa, costado izquierdo. Adelanta, pase para Sanabria. Está en terreno arriba en la marca de Mansur. Le va quedando a Melgarejo. Melgarejo sobre costado izquierdo. Avanza Libertad, se equivoca el 10. La pelota le queda a Piñatares para atrás con López. Juega en su terreno el equipo de Guaraní. Ya mismo el clarazo y pasa por los choriquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Sanabria busca por arriente la presencia de Mansur, baja de cabeza aunque le termina regalando la pelota a Nicolás Barrientos. Intenta el contragolpe Barrientos, no tenía ningún destino de pase, termina perdiendo la pelota. Se viene Jiménez para el equipo de Libertad, señores, partido interesante, 43 tenemos de la primera etapa, el partido 0-0. Valescano pierde tiempo, juega Libertad en terreno rival. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambareca esquina Testa Nova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Acción personal de Ramírez, coloca centro para Melgarejo, que no está bien dentro del campo de juego. Esa es la realidad, Lorenzo Melgarejo. Lorenzo, esta pelota le queda un poco larga, es cierto, después termina cometiendo falta en la primera, en la previa de la acción. Ramírez lo hizo muy bien, después del centro demasiado pasado. Hasta aquí los dos han tenido sus opciones para abrir el marcador, no lo pudieron aprovechar. Ni Guaraní con aquella de Barrientos, ni... Y al inicio con Leguizamón. Exactamente, ni Walter González, que tuvo un remate también, pateó libre solo al arco, y Libertad, que tuvo lo suyo también. Buscando la salida lejano para el Bumarelo. Lacto Holanda ganó el premio Topseller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota de Alejandro Silva, encara Alejandro, zafa bien de la marca de Barrientos. Si viene Alejandro Silva, acelera, toca para Sanabria. Sanabria pone la pelota sobre costado izquierdo, allí pica Espinosa. Se viene Libertad, Espinosa levanta la cabeza, frena la marcha, coloca centro. La pelota al área para Tacuara Cardoso, bajó de cabeza para Melgarejo. No había falta. Reclamaba Melgarejo, no pasó nada, despeja Servio. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robbie logra más donde te indica Empate Jorge. Guaraní, 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental.
¿Cuánto más, Víctor? 3 minutos más. Se juega hasta los 48 la primera etapa, Darío. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Aquí tanto te trae. Representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Sube Alejandro Silva sobre la zona derecha para Sanabria. Sanabria levanta por el medio. Atención, corre Jiménez sobre el sector izquierdo. Avanza Néstor Jiménez. Va a elevar el centro. La marca de Pérez. Jiménez se complica. Coloca centro. Pelota al área. Por Riveros anticipa y despeja de cabeza. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 46 de la primera etapa, el partido 0-0. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Viene el gol de Libertad Tacuara, vino Lescano solo, le regaló la pelota, increíble, señores, a Serbia. El pase que le dio Tacuara, la asistencia extraordinaria para Lescano solo. Le termina regalando a Servio, Francisco. Porque aquí la bajó muy bien Lorenzo Melgarejo, de pecho, para que acomode para la zurda Tacuara, que amagó sacar el latigazo y después suelta el pase suavecito. Solo Lescano, solo dentro del área, termina regalando esa pelota a las manos de Gaspar Servio. Clarita para Libertad. Me parece que lo sorprendió a Lescano el pase de Tacuara Cardoso, Víctor. Se dio tan solo que se sorprendió y el que estaba habilitando todo era Daniel Pérez. Por eso los compañeros le recriminaron porque Daniel Pérez entró hacia el área cuando los otros 3 habían salido. Va a insistir Libertad que busca el primero. En Competrol los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Diesel Cogo aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Apracur es la solución para los cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. 47 tenemos de la primera parte. Va a despejar Servio. El partido continúa 0-0. 39 años de Erimar y quiere celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart. Antes cuota 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas 185.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Epa, manotazo de Walter González. Quedó sentido Jiménez, Víctor, y Walter está amonestado, ¿eh? Sí, reclaman la segunda amarilla los futbolistas de Libertad en esta acción de Walter González contra Néstor Jiménez. El jugador de la selección paraguaya se está tomando el rostro en este momento. Está en el piso Jiménez y la falta de Walter. Y es lo que decíamos, tiene que cuidarse Walter, por eso no le veo mucho futuro en el partido. Ya tiene amarilla, no se controla, se pasa de revoluciones, terminó cometiendo esta infracción aquí frente a Jiménez, apeligrando al equipo con dejarlo con 10. Y si vamos al rendimiento de González, mucho que desear, le rebotan la pelota, no puede bajar una, está muy desordenado. La que tuvo, la que terminó resolviendo, la mandó arriba, mal afuera. No ha sido un buen primer tiempo de Walter. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Aquí en Dos Bocas, de momento por la tercera fecha van empatando Guaraní Libertad 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Víctor. Notaba Jorge que quedó enojado Ariel Galeano, decía cosas al cuarto árbitro por esta jugada que ellos consideran de segunda amarilla para Walter González. Nos acercamos a José María Banumbeck del Departamento de Fútbol de la dirigencia de Guaraní. José María Banumbeck, lo escuchamos. Bueno, no creo que haya tenido una muy clara libertad, ¿verdad? Sí, tuvimos errores en la defensa, sí, ¿verdad? Creo que el profe tiene que corregir eso, ¿verdad? Y nuestro medio no está funcionando. Y nuestro extremo Leguizamón tampoco, ¿verdad? O sea, le estamos dando mucha ventaja a Libertad, por eso que ellos se están moviendo tranquilos y sin apuro, digamos. Y el lamento por las situaciones desperdiciadas, porque en la primera parte del primer tiempo llegó a tener chance en Guaraní. Sí, tuvimos al menos una chance muy clara, ¿verdad? Y lastimosamente, bueno, no se pudo dar, ¿verdad? Pero yo creo que no hubo mucha diferencia en el campo de juego. Sí, Libertad marcó un poco de diferencia en el juego aéreo, ¿verdad? Que llama poderosamente la atención también, porque tiene jugadores con buen pie que pueden jugar por abajo, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que mejorar en las tres líneas, eso sí o sí, ¿verdad? Creo que Martínez está perdido en el campo y Leguizamón o está asustado o no sé, algo le pasa porque no reacciona, ¿verdad? Entonces por ese lado, al no estar él marcando la salida del lateral,
¿verdad? Entonces se nos viene encima Libertad. Se siente mucho también la ausencia de Alcaraz hoy día. Sí, no, evidentemente que Alcaraz es, digamos, es un jugador muy importante, que marca mucho la diferencia y que lucha mucho, que es un guerrero, ¿verdad? Entonces, nos está faltando eso allá adelante, ¿verdad? Alguien que pelee todas las pelotas, ¿verdad? Así como Alcaraz, ¿verdad? Pero desgraciadamente Walter no es el tipo de centro delantero que es Alcaraz, ¿verdad? Esa cualidad que tiene Alcaraz, ¿verdad? Entonces nos está costando mucho allá arriba. Gracias. La palabra de José María Banumbeck, de la directiva de Guaraní, Jorge. Muy bien, entretiempo aquí en Dos Bocas, Guaraní Libertad 0-0. El comentario intermedio de Francisco López en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellera 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, al término de los primeros 45 minutos aquí en Dos Bocas, en el Rogelio Silvino Olivieres, sí, están empatando 0-0 Guaraní y Libertad en un entretenido partido, en un activo partido intenso, donde si tenemos que poner en la balanza quién jugó mejor o quién intentó jugar mejor, podemos decir que fue el conjunto Gumarelo. ¿Quién tuvo las chances más claras? Ese fue Guaraní, sí, de esas cosas que tiene el fútbol. El que intentó, el que tuvo, también creó situaciones Libertad. Es cierto, la última, la del Escano, es clarita. La del travesaño del Escano también es un bombazo y es, me parece, una de las más importantes en esta primera parte, en estos primeros 45 minutos. Pero vamos por parte, vamos desglosando lo que sucedía en estos primeros, en este primer tiempo, porque en el arranque nomás, sí, ya Barrientos terminó robando una pelota después de un horror defensivo entre Alejandro Silva y Néstor Jiménez, que terminan chocándose en media cancha, dejando todo el terreno atrás para que termine justamente llegando Barrientos con la corrida, con la primera sensación de peligro. Corrió unos 30 metros, salió Martín Silva, no se decidió nunca a patear y cuando termina pateando terminó fallando en este caso el volante argentino que llegó como refuerzo, pateó mordido, mal, el rebote para Martín Silva de vuelta, la terminó sacando con los pies y en el rebote nadie para terminar o para cerrar la jugada justamente de manera correcta, al menos en el conjunto de Guaraní, que avisaba, que llegaba, que tuvo otra llegada después con Walter González también, que recibe solo una pelota en la puerta del área, en las puertas del área, frontal al arco, de frente, sin marca. Era una contra de Guaraní, 4 contra 3. Él recepciona el pase en el medio, después termina sacando un remate arriba, mal, afuera. Y era la segunda prácticamente que perdonaba el conjunto de Guaraní en el partido. Y decíamos, después que no la pague caro, porque frente a Libertad uno tiene que tomar ese recado y tiene que ser certero, porque Libertad es un equipo que termina haciéndote daño por calidad individual o por sociedad grupal, sociedad colectiva de equipo. Y después Libertad tuvo lo suyo, sí, tuvo la del Escano, tuvo la de Alejandro Silva en una muy buena corrida, intentó colocarla por arriba, también a Gaspar Servio hasta aquí sobrio en su actuación, hay que decir allí, dentro de lo que le tocó intervenir, las veces que fue llamado, me parece de lo más serio, de lo más sobrio, muy seguro, mostrándose siempre el portero Gaspar Servio, capitán del equipo de Guaraní. Pérez no se perfiló mucho, las veces que se proyectó me parece que se terminó asociando bien con Roberto Matías Martínez, pero le falta subir y constantemente atacar, tiene esa tarea también de ir cuidando por su sector lo que pueda hacer Lorenzo Melgarejo. Mario López sobrio, Paul Rivero flojito, Ibarrola ahí nomás, dentro del trámite del partido. Mansur impreciso también, y apurado, Mansur impreciso dentro de lo que ha sido el trámite del partido para Guaraní. De lo mejor Piñatares, el que ordena, el que le da la pausa, el que termina marcando cuándo el equipo tiene que salir de contra, cuándo tiene que tranquilizar, cuándo hay que reventarla, la revienta. Práctico y pragmático me parece lo de Bruno Piñatares, que calza y muy bien en este equipo de Guaraní.
Por el costado flojo lo de Matías Martínez también, pese que alguna que otra pudo resolverlo mejor, pero muy colaborativo en cuanto a la marca, en cuanto a correr, en cuanto a la intensidad de juego. Y flojo lo de Anderson Leguizamón. En el partido anterior, decía Víctor, tuvo minutos más interesantes, fue más productivo. Bueno, en este partido hasta aquí, ya lo decía allí Van Beek, flojito lo de Anderson Leguizamón. Barrientos, falta involucrarse más en el juego. También ser el generador de jugadas, ser el que termine dando ese pase de claridad. Para eso vino, para meter pases de precisión, jugar con claridad. Y hoy me parece que está apurado, está enredado también el volante argentino. Y arriba Walter. Si vamos a un rendimiento más flojo de en Guaraní, y pasa por Walter González y por Anderson Leguizamón. Son los que están una sintonía o dos sintonías ahí abajo, 2 escalones abajo en cuanto al resto del equipo. Y sobre todo en la precisión, se nota mucho en la técnica de un 9 cuando le rebota constantemente los pases que le dan. Le ponen una pelota que viene a media altura y no la puede controlar, se termina enredando sin tener la presión de la marca encima. Y ahí te das cuenta un poco de la riqueza técnica que no la estamos descubriendo, ¿no? Ya sabemos que Walter es de ese tipo de características, pero que con tantos años en primera, ya con tanto rodaje, uno espera que vaya mejorando ese tipo de situaciones. Le cuesta parar la pelota, tan simple como eso, pero tan complicado para Walter también. No hubo un duelo aéreo que terminó ganando frente a Viera, intercalándose con Néstor Jiménez, pero principalmente con Viera. No hubo una pelota o ni siquiera un duelo aéreo, un duelo por bajo, a media altura o a ras del piso, en donde Viera no le haya quitado el balón a Walter González en estos primeros 45 minutos. Improductivo, muy improductivo. Y para colmo tiene amarilla dentro de lo que ha sido esta primera parte del partido. Mirando lo de Libertad, se proyecta muy bien Iván Ramírez. Martín Silva, que salvó en la primera, le pone el pie. Una buena de Anderson Leguizamón, aquella primera situación donde respondió bien. Después, la mala definición, se puede decir, del propio Barrientos permitió que Martín se luzca o que termine salvando la situación porque le pone el pie a la corrida solitaria de Barrientos, sí, un poco de fortuna también allí para Martín. Y lo que decíamos de Iván Ramírez, que cada vez que se suelta bien. Viera lo tiene atado, lo tiene controlado a Walter González, ya hablábamos de él. Néstor Jiménez, en alguna que otra también con excesiva intensidad, y terminó recibiendo una falta incluso allí por parte de Walter González. Espinosa se suelta bien, rindiendo 6 puntos en esta primera etapa. Lucas Zanabria, de lo mejor también en el conjunto Gumarelo, buenos pases, buen recorrido, mucha intensidad en la marca, en el despliegue. Ernesto Caballero desordenado, en alguna que otra intercalando buenas y malas, robando muchas pelotas Ernesto, pero entregando en algunas mal o resolviendo mal en algunas que otras. Altibajos en Ernesto Caballero. Y Rubén Lescano, que tuvo 2 chances claras para Libertad. Lescano tuvo la del travesaño, que sacó un muy buen remate, admirable remate, termina bajando violentamente y pega en el travesaño. Y se veía que iba adentro esa pelota, después el travesaño le dice que no. Y en la segunda le terminó sorprendiendo, en la segunda situación, ya en el tramo final del partido de estos primeros 45, donde recibe un pase de Tacuara, inesperado pase. Tacuara se prepara para sacar un sablazo, un bombazo, ya Servio estaba agazapado esperando y suelta un pase suavecito dentro del área, habilitando, engañando a todos, quedó mano a mano. Lescano definió de zurda mal y terminó perdonando Libertad lo que podía haber sido el primero del partido. Alejandro Silva alternando buenas y malas decisiones en la primera parte del primer tiempo. Después se asentó y fue también claro dentro de la propuesta futbolística. Siempre Ale Silva frota la lámpara o tiene esa cuota de que decís, ¿dónde va Ale Silva? Y parece que se va metiendo en donde hay más gente, pero termina sacándose a 3 de encima con un simple movimiento. Eso tiene Ale, que de repente es impredecible. Si en una noche o tarde inspirada puede aparecer y limpia el camino y te da un pase gol. Bueno, Silva
le aporta claridad. Claro que se equivocó, sí, también se equivocó en alguna que otra en estos primeros 45. Lorenzo Melgarejo, flojito, mucha entrega, mucha pelea, muy enredado Lorenzo Melgarejo. Y Tacuara, estático pero efectivo. Las veces que le toca participar siempre lo hace prácticamente de primera, pivoteando, haciendo la correcta. Dio un pase que podía haber terminado en gol Tacuara. Y siempre es una preocupación para la defensa de Guaraní. Y sobre todo para Paul Riveros y Mario López. Sobre todo para el último, para Mario López, que va con Tacuara en estos primeros 45 minutos. Seguramente habrá cambios en el equipo de Chiqui. No sé si le gustó y mucho. Creo que no salió convencido de estos primeros 45. Y al equipo de Libertad le falta el gol. Le faltó el gol, me parece también. Desaprovechó en la primera parte y desaprovechó situaciones claras. Los dos desaprovecharon en realidad tranquilamente. Esto podía estar a favor de Guaraní y a favor de Libertad. Así las cosas en estos primeros 45 minutos. Quiero ir hasta el señor Gerardo para hacer repaso de las diferentes ligas donde hay paraguayos jugando. Decía, estaba jugando Juan Franco hace rato, en Brasil también. Allí aprovechamos para vender también con Darío un poquito. Bueno, todo tuyo, mi querido Pedro Alcides Gerardo. Gracias, muy amable Francisco. Sí, señor, así es, para repasar lo que está aconteciendo en el torneo de la división intermedia, fecha número 19, que arrancó el día de ayer con el triunfo del 12 de junio, 1-0 de visita ante San Lorenzo. El puntero Recoleta, sólido arriba en la intermedia, de visita en el Bajo en la Chacarita, se impuso en Resistencia por 3-1. Esta mañana empataron 0-0. Fernando de la Mora Santaní, por su parte, Pastoreo de visita goleó 4-1 a Colegiales. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo de garantías de Electropar. La fecha proseguirá mañana con más partidos en el torneo de la división intermedia. 3 de febrero ante Guaireña a las 10 de la mañana, y también mismo horario Independiente ante Tembetere. Esto con relación a la intermedia, Darío. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Suero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Pero parecía 42 años construyendo contigo. Todos los sábados y domingos, Supermercados Stock y Bueno Bank te ofrecen 30% de descuento con tarjetas crédito clásicas. Comprar en stock.com.pe. Casal. Gracias, Gerardo. Señores, ambos equipos dentro del campo de juego. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. La variante, Víctor. Cambio en Guaraní, era un cambio cantado en realidad. 35, Alan Pereira el que ingresa y quedó en vestuario Walter González. Allí está Alan Pereira, señores, reemplazando a Walter González. Único amonestado en el conjunto de Guaraní. Se espera el inicio del segundo tiempo, Darío. Catedral liquida de Farmacias Catedral hasta el 4 de agosto, hasta 70% de descuento con todos los medios de pago en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrarás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotor. Señores, va a comenzar la etapa complementaria. Alejandro Silva frente a la pelota a mitad de terreno. Vendrá la orden del juez. El partido está 0-0. Variante en Guaraní, la presencia de Alan Pereira reemplazando a Walter González. Se espera el inicio de la etapa complementaria. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los jardines del Rodeo Mariano Roque Alonso. Remates de vientres e invernada, Bangkok, crece desde la raíz. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. La orden del juez mueve el escano. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Pelotazo largo para Oscar Tacuara. Cardoso la marca en el fondo. Del zaguero legendario por Riveros. Pelota a mitad de terreno para Matías Martínez. Pica sobre la zona derecha. No va a alcanzar. El esférico se pierde a un costado lateral en ataque para Libertad. Para vos que estás todos los días en la calle Nicolás hacia el Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran feria. Venta a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Jiménez toma dominio de la pelota jugando para Martín Silva. Otra vez con Néstor Jiménez en su terreno de vuelta. Martín Silva. Viera pide la pelota sobre la banda derecha. Va para él. Alan Pereira en la marca en el fondo. La salida de Libertad con Diego Viera. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Se va metiendo Ernesto Caballero jugando la pelota para el futbolista Lorenzo Melgarejo. Pide Melgarejo, no alcanza. Controla y termina sacando. Leguizamón se viene con todo. Cruzando mitad de terreno, comienza a acelerar. Buen pase para Barrientos.
Barrientos, va Barrientos, ataca Guaraní sobre costado izquierdo. Barrientos coloca centro, pique la pelota Ernesto Caballero, es córner, no. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero, el dueño de casa. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso Surgas y Perpetuo Socorro Niembé. Si sos afiliado a la Caja Motor y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Motor. Atención que va Barrientos centro. No estaba Martínez ni Alan Pereira. Llegó en esta Guaraní, Francisco. Nadie para terminar empujando esa pelota. Situación clara para el aborigen. Otra vez en el arranque del segundo tiempo aquí. Llegó Barrientos, sacó un centro rasante. Nadie para tocarla en el área chica. Saque de costado para el Gumariló. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Subetela 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Cambo, tu parrilla preferida. Pérez saca de cabeza la pelota, le va quedando Sanabria. Ataca Libertad por el medio. Sanabria encaro, dejó atrás la marca de Barrientos. Buen pase para Lescano. Hace el esfuerzo, no llegó. La cobertura para parte de Paul Riveros. Toca sobre costado izquierdo. Se muestra Leguizamón con la pelota, cruzó mitad de terreno para Alan Pereira. Va a retroceder. El balón le queda a Mansur. Va saliendo Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albi Roja. Aprobaste el pack, tiene etiqueta negra con bobelo. Es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Sanabria pone el balón sobre costado izquierdo para Matías Espinosa. Espinosa para Alejandro Silva. Pierde Ernesto Caballero. Se muestra Martínez. Le queda la pelota a Barrientos. Sin caro va a rematar Barrientos. No tiene ángulo. Balón al área. Quería descargar con Leguizamón. Buena marca por parte de Ramírez. El rebote de Jiménez. Va saliendo el Gumarilo. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%. Avelino Martínez, Casita Tipo de San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lescano tiene el control de la pelota mitad de terreno. Patio enemigo con Sanabria. Otra vez con Lescano. Encara la marca de Piñatares. Apertura por la derecha para Ramírez. Trepa bien sobre la banda derecha. Ganó fondo de cancha. Colocó el centro del área. No está nadie. Libertad. Le queda Pérez. Va sacando lateral derecho de Guaraní. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La Ferrari se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Cancilomón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrari. Martínez al piso, logra despejar, no hay falta, reclama Martínez al juez del encuentro, al igual que la zona de las preferencias de Guaraní. La pelota le va quedando a Viera. Viera y el control de la pelota la marca por parte de Barrientos. Viera tiene que retroceder, lo hace con Martín Silva, buscando la salida al equipo visitante. La Ferrari se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Cancilomón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrari. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Viera toma el control de la pelota, la marca de Barrientos. Viera juega sobre costado izquierdo. El balón le va quedando a Néstor Jiménez. Pone para Ernesto Caballero. Caballero ante la presencia de Matías Martínez. Zafa el volante libertiño. Descargando sobre costado izquierdo para Matías Espinosa. La pelota de Alejandro Silva. Otra vez con Ernesto Caballero. Retrocede con Martín Silva. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Gracias automotriz, aplica todo silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. O la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Leguizamón juega para Nicolás Barrientos. Corre Alan Pereira, la marca de Néstor Jiménez. Saca de manera tranquila y cómoda desde el fondo la pelota para Ernesto Caballero. Caballero para Lescano. Lescano y el control del balón. Buen pase para Ernesto Caballero. Se viene Libertad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Robilo. Caramba, este donde te indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Se metía Alejandro Silva dentro del área, no alcanza. El que llega la pelota es Pérez, jugando sobre la banda derecha para Matías Martínez. Persecución de Ernesto Caballero. Pelota de Mansur en mitad de terreno. ¿Qué hizo Mansur? Le regaló el esférico a Sanabria. Se enoja Francisco chiquillarse a cada error de Mansur en el medio, Víctor. Así es, bastante molesto ya Francisco Arce a esta altura porque en el primer tiempo varias veces remarcaba lo mismo y otra vez Guaraní entró en esa sintonía en este segundo tiempo. La pelota le va quedando en el fondo a Viera. Nadie en la presión. Saca como Viera juega la salida con Ramírez. Para instalar tu industria, depósito público, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.pe. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha, arco de la zona norte, le va a pegar a la pelota Alejandro Silva. Con Messi para el crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Gómez y tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Los centro de cabeza.
Lorenzo Melgarejo. La pelota pasó rozando el poste derecho de Servio. Qué bien se elevó Lorenzo Melgarejo. Pasó cerca del poste de Servio, Francisco. Qué bien Lorenzo en el primer palo, ganando en la altura, en el segundo piso. Termina anticipando allí. Y después nadie para cerrar, nadie para darle el golpe tercero a esa pelota, para empujar. Aquí llegó de pelota parada, de un regalo realmente de Paul Riveros, que la terminó despejando hacia el córner. Casi se termina complicando Guaraní. Aquí llegó Libertad. Tiro de portería para el legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Viera toma el control de la pelota sobre la zona derecha. La marca de Barrientos. Viera despeja. Pelota arriba. Busca Melgarejo. Baja de cabeza para Lescano. Pone la pelota para adelante sobre la derecha para Ramírez. Se proyecta bien. Va Ramírez. Colocó el centro. Prácticamente arrojándose al suelo. Se equivoca. La pelota por línea de fondo. Saque de costado para el conjunto legendario. Sí, Víctor. Se viene el segundo cambio en Guaraní, llamado camiseta 11, Richard Prieto. Prieto en instantes en Guaraní. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va recapturando la pelota Jiménez. Pega en su propio compañero Ernesto Caballero, que hace el esfuerzo. Llega al esférico. Baja Alejandro Silva para atacar a Cardoso cerca del área. La marca por parte de Mansur. La pelota le va quedando a Barrientos. Inicia el contragolpe Guaraní. Va Barrientos. Falta de Néstor Jiménez. Va a ser amonestado, Víctor. Amonestado Néstor Jiménez, el segundo en Libertad. Néstor Jiménez, el anterior fue Iván Ramírez. Iván Ramírez el anterior. Muy bien, y en Guaraní Walter González, pero ya no está Walter, fue cambiado. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albiroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, es sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota en poder de Mansur, descargando para López. López retrocede todo, busca la salida, Servio para Guaraní. En un mundo lleno de prisa, la felicidad están los pequeños detalles. PCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Doctor Salud, medicina prepaga, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Pérez gana fondo de cancha, consigue su propósito. Tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de ¿Quién le felicidad. pega a Víctor? ¿Es Barrientos? Barrientos. Tiro de esquina para el legendario. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza. Probaste, te gusta. En Concasa, empezó tu historia con pasaporte y duradera. Que a ladrillos de gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Antes estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Anderson Leguizamón, ingresa camiseta 11, Richard Prieto, segundo cambio en Guaraní. Le va a pegar Nicolás Barrientos, tiro de esquina sobre la zona derecha, señores. Va por arriba, legendario, el partido está 0-0, casi 10 de esta etapa complementaria. Guaraní mejor en la primera etapa, intenta en este segundo tiempo hacerle daño a la defensa de Libertad. Vendrá el corte, un pase corto en realidad para Pérez. Pérez juega para Barrientos, coloca centro, balón arriba. No era más fácil lanzar el centro hace rato. Atento Martín Silva, Francisco. Teniendo a todos los centrales allí dentro del área, también a Piñatares, a los cabeceadores, a Alan Pereira y compañía. La quiso hacer corta Guaraní, la terminó regalando. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Roby Loca, la más excepto de que significa corre. Y su seguro, Chaco. A las 19 en Encarnación Olimpia frente a Trinidense. Fútbol chileno, 11 primer tiempo. U Católica Palestino están empatando 0-0 en Palestino. Ausente el paraguayo Junior Marabel. Va a sacar Martín Silva para el Gumarilo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.lea. Posta, a ganar lo cambia todo. Fuerte la entrada, me parece. Es Alan Pereira el de la falta, Víctor. No, Matías Martínez contra Lucas Sanabria, la infracción. Martínez con Sanabria que se va recuperando. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para el Gumarilo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota le va quedando Sanabria. Va el ataque de Libertad sobre la zona derecha con Lescano. Juega por abajo para Ramírez. Se proyecta Ramírez. Aplica el freno ante la marca. Desde el costado izquierdo de Piñatares. Balón a un costado lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de
Felicidad. Tenemos ahora de la etapa complementaria. El partido continúa 0-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes Beirega. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Martín Silva jugando por bajo para Néstor Jiménez. Va cruzando mitad de terreno. Se viene Libertad del cotejo. Continúa 0-0. Pelota arriba. Golpea de cabeza. Sacando Pérez. La pelota en el rebote. Le favorece Matías Martínez. Se le fue el esférico. Saque de costado para Guaraní en su campo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Pérez con la pelota, lo persigue Alejandro Silva. Pérez juega por abajo para Mansur, otra vez con Daniel Pérez. De vuelta se junta con Mansur. Por el medio, la presencia, atención de Barrientos, toca para el 10. Martínez perdió. Se viene Ernesto Caballero Lescano. Atención para Alejandro Silva, cabecera Velar al centro. Saca de cabeza oportunamente, como puede Riveros. Va a insistir Libertad con la presencia de Lescano en ataque. Atención, Capiate, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te dio a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mucho mejor Libertad en esta etapa complementaria. Lo espera Guaraní para el contragolpe. Viene y irrumpe. Levanta con la pierna derecha. Atención, recupera Barrientos. Juega para Prieto, que acaba de ingresar. Viene la marca. Saque de manos para Guaraní. A costo liquide, Punto Farma, hasta 70% de ahorro en todas las categorías. Perfumes, cosméticos, cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0182-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mansur con una pelota sobre línea central. Va Mansur. Está en campo rival Mansur pisando el esférico. Va jugando sobre la zona derecha. La pelota le va quemando López. López con el balón adelanta sobre el carril diestro para Pérez. Encaró Pérez ante Alejandro Silva. Punteó Silva. La marca de Piñatares. Epa. Piñatares con quién a la pasada, Víctor Sanabria. Piñatares con Lucas Sanabria. Pasa que gritó Piñatares y en realidad se nota que no le había pasado nada porque inmediatamente le reclamó Lucas Sanabria y se levantó el uruguayo a ponerse cara a cara. Finalmente lateral para Libertad y habrá advertencia para ambos. Me parece innecesario lo de Sanabria también en la reacción. Es pelota para el equipo de Libertad. Próxima fecha para ambos equipos. Libertad ante Triniense este martes 5:30 de la tarde en cancha Sol de América. Por su parte Guaraní el miércoles 7 5:30 de la tarde en cancha Triniense Antameliano. 13 tenemos de la etapa complementaria del partido 0-0. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur, contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Tiro de esquina es para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Le va a felicidad. pegar Sanabria con la zurda. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, profesor Carlos Concepción. Mili Empeños, mi idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Mi idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. ¿Quién le pega, Víctor? Alejandro Silva. Sí, porque estamos lejos, me parece que era Sanabria. Finalmente Alejandro Silva. Vendrá el córner desde la zona izquierda, coloca centro, pelota arriba, Servio despeja. Insiste Ernesto Caballero, falta. Quedó tendido Servio, Viera el que intentó Francisco. Sobre Servio, la falta fue Viera y está caído el arquero de Guaraní. Ahora sintió el golpe, partido parado. Es pelota para el equipo de Guaraní, fútbol paralizado. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisazo con la mejor carne 100% chequeña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Caramba, donde este es Luis Jorge. Y su seguro, Chaco. Señores, mañana se cierra la fecha 3 del clausura con 2 partidos, ambos en Barrio Obrero, en el Arsenio Erico Nacional, a mediano a las 16, 18:30 la Nueva Olla, Cerro Luqueño. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553, síguenos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca, así que en La Mareca, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Prieto con la zurda, frágil, el centro del área, Ernesto Caballero despeja como puede, va recuperando Guaraní la pelota, falta fuerte, entrada de Caballero sobre Mansur, será amonestado. Es el tercero, Víctor. Tercera amonestado en Libertad, Ernesto Caballero. Se vienen cambios. En Guaraní camiseta 2, Alcides Benítez. En Libertad 24, Roque Santa Cruz. Y 20, Antonio Vareiro.
Muy bien, en instante los cambios. Tiro libre que corresponde al equipo de Guaraní. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Señores, tiro libre peligroso que corresponde a Guaraní, que busca el primero. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vendrá el tiro libre, le va a pegar es Prieto, Víctor. Prieto con zurda, Mansur con derecha. Es perfil para un diestro, pero está Prieto, se tiene confianza ante los cambios. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Rubén Lescano. Ingresa camiseta 20 Antonio Vareiro. Y también se retira Tacuara. Ingresa con el número 24 Roque Santa Cruz. Allí están los cambios en el equipo de Libertad. ¿Y quién se va en Guaraní? Y en Guaraní... Me parece Matías Martínez, Vamos a confirmar en un ratito. Porque ahora le dice Chiqui que espere. Después se va a hacer el cambio, le dice el técnico de Guaraní. Sí, señor, vendrá el tiro libre, peligroso Prieto. 4 en la barrera, atención con este tiro libre. Cerca de los 17, etapa complementaria, chance magnífica para Guaraní. La orden de Carlos por Benítez, reclaman la distancia de la barrera, va Prieto, apunta, Prieto, tira. No pasó nada, lejos afuera. Tiro de portería para Libertad. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fue su Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Matías Martínez. Ingresa camiseta 2. Alcide Benítez, tercer cambio en Guaraní. Alcide, que es de ida y vuelta, de menos creatividad, pero mucho más solidario que Matías Martínez para la marca. La salida sobre Roque Santa Cruz, le queda Alejandro Silva, recupera Alcides Benítez, se viene Guaraní desde el fondo. Hasta agosto comprando en Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pasaste de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Fútbol paralizado, sentido por Riveros en Guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Continúa, señores, el fútbol dentro del terreno. Se recupera por Riveros, la pelota de López. Este para Alcides Benítez. Benítez lo busca, lo encuentra. Alan Pereira. Buena descarga para Pérez, pica sobre la derecha. Avanza el equipo de Guaraní, centro al área. Despeja Viera con golpe de cabeza. La pelota de Ernesto Caballero. Se viene Libertad con el Gareca. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditiva 6.640 guaraníes. Dispara al arco de Barrientos. Martín Silva salva al arco de Libertad, remate esquinado potente, iba metiéndose contra el poste izquierdo, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Qué buen remate de Barrientos, que ahora sí se animó. Ya es la segunda donde le queda para patear y no se animaba. Ahora sí patea con perfil de zurda y Martín Silva la saca al córner, pelota complicada baja. Otra vez Barriendo la ejecución, tiro de esquina, señores, para Guaraní, que va en busca del gol para arriba. Suben López por Riveros, la orden del juez. Vendrá el córner desde la derecha, pelota arriba, despeja la defensa. Por intermedio de Ramírez, recupera Barrientos. Otro centro, balón arriba para López. Ernesto Caballero al fondo, otra vez. Tiro de esquina, esta vez sobre costado izquierdo para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo. Canal más este donde es Villa Jorge. Van empatando Guaraní, Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Esta vez Mansur, el ejecutante sobre la zona izquierda con la derecha. Mansur apunta, frágil. Despeja Ramírez el rebote. Le va quedando Alejandro Silva y se viene de contra. Libertad, pica Vareiro. Atención, si lo ve puede estar el gol. Vareiro encaró. Perdió finalmente ante Benítez. En realidad no llegó Vareiro. Benítez se la marca. La pelota en el rebote le favorece a Melgarejo. Va a insistir Libertad.
39 años de Erimar y quiere celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Superaditiva, 6.640 guaraníes. Diésel Go aditivado, 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Pastoreo, goleo a Colegiales 4-1. Fernando de la Mora, Santaní 0-0. Jornada 19 de la intermedia. Gol paraguayo en la Argentina. Juan Franco marcó el empate para Instituto, que de visita está igualando 1-1 ante Se Talleres. viene Barrientos ganando confianza, aunque pierde la pelota ante la marca de Sanabria. Con Roque Santa Cruz mueve en campo rival Libertad. Televisor HD Play de 43 pulgadas. Smart ante cuota 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. MTC por Emoy. Falta sobre Ramírez, señores de Prieto. Qué tiro libre peligroso va a tener, cabecera del área Libertad. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién le pega a Víctor? Alejandro Silva se va acercando también con perfil zurdo. Lucas Sanabria. Le va a pegar Silva buscando por arriba el gol, la visita. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Todos los sábados y domingos, supermercados Stock y Bueno Bank te ofrecen 30% de descuento con tarjeta de crédito clásicas. Compra en stock.com.py. Centro de Alejandro Silva, el testazo fallido, insiste Viera. Otra vez la pelota dentro del área, despeja Benítez como puede. El rebote para Iván Ramírez. Ramírez para Jiménez, me parece que va a retroceder, sí. Lo hace con Martín Silva, vuelve a comenzar desde el fondo Libertad. Fútbol ecuatoriano, 25 del primer tiempo del fin de visita, le gana 1-0 Independiente del Valle del equipo local suplente. El defensor paraguayo ex Olimpia, Luis Zárate. 22 de juego, están empatando, segunda etapa, 22 minutos, Guaraní Libertad 0-0. En Farmacia Catedral, el primer sábado del mes, tus compras son de esperanzas. Un porcentaje será donado a la Fundación San Peregrino, que apoya a los niños con cáncer y leucemia. Juntos creamos esperanzas. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Vuelve a meterse en campo rival ahora Libertad, la pelota de Néstor Jiménez. Jiménez sobre carril izquierdo, lanza para adelante. Se muestra Espinosa, el mano a mano que le va a proponer a Daniel Pérez. Avanza Espinosa, buena descarga para Melgarejo. Ganó fondo de cancha Lorenzo Melgarejo, aplica el freno. Quiere elevar al centro, cayó, no pasó nada. Le saca bien la pelota Benítez, despeja Pérez para Guaraní. Hace que el Día del Niño sea mágico con los beneficios de Bancop del 11 al 17 de agosto. Hasta 50% con tarjeta de crédito QR en tiendas deportivas, multimarcas y más. Informate en bancop.com.py. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En esta parte del segundo tiempo el partido se desarrolla en territorio aborigen, agazapado, esperando para salir a la contra. Guaraní, el que tiene la pelota, el que intenta generar, ese es Libertad. Están empatando Guaraní Libertad 0-0. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La pelota en poder de Daniel Pérez sobre la zona derecha. Va Guaraní. Pérez tiene el control del balón. Levanta para Alan Pereira. Pereira golpea de cabeza. Viera solo. Despeja con la pierna derecha. Balón que toma vuelo. Buscando Roque Santa Cruz. Anticipa por Riveros. El esférico le va quedando a Benítez. Carga Guaraní buscando el primero. Argentina, segunda división. San Miguel venció 1-0 a Pron de Puerto Madryn. En el equipo que perdió ingresó a los 83. El atacante paraguayo Hugo Sandoval. Falta de Daniel Pérez sobre Caballero, que se va recuperando. Tiro libre en su terreno para la visita. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. Mañana Independiente de Campo Grande, Tembetarí, 3 de febrero en el este ante Guaireña. Ambos de encuentro a las 10 de la mañana, jornada 19 de la intermedia. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembé. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Encara Roque Santa Cruz, va al piso. De todas maneras gana un lateral cerca del banderín para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Francisco Arce sigue dando indicaciones, parado prácticamente durante todo el partido, Víctor. Exactamente, no se sentó un minuto Arce durante este encuentro. Ahora habló también un poquito con Blas Cristaldo. Veremos si en los próximos minutos se viene algún cambio más. Va Melgarejo, ganó fondo de cancha al centro en las manos de Sergio. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Robilo, que la base donde te indica Jorge. Guaraní Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Saque de meta para
para el equipo de Guaraní. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%. Avelino Martínez, Casita Tipo T, San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Antonio Varino no puede controlar al delantero. Ha nacido en casa para recaptura sobre el costado izquierdo Ibarrola. El esférico le va quedando a Barrientos. Barrientos para Prieto. Prieto aplica el freno. La pelota de Ibarrola levanta sobre Alan Pereira. A la búsqueda del balón va Pereira. Controla bien cabecera de Lara. No tiene ángulo para disparo. Aplica el freno. Busca rematarlo. Pero sigue Jiménez y le termina sacando el zaguero de Libertad. La pelota de Ramírez. Va saliendo el equipo de Libertad. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. La Flores se acerca a Boca Peno, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Balón de Ernesto Caballero, el volante central de Libertad tocando para Néstor Jiménez. Apertura por la derecha para Viera. La marca de Barrientos. Viera de vuelta con Jiménez. Juega en su campo el conjunto de Libertad. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Por asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Levanta la pelota Néstor Jiménez para el delantero. Atención, va Antonio Varino. Buen pase para Ramírez. Devolución para Varino. Gana fondo de cancha. Centro. Bloquea Prieto. Evita el córner. Ibarrola saca con la zurda desde el fondo el zaguero legendario. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito, Papico, Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Va Néstor Jiménez, se proyecta bien sobre costado izquierdo. Lo persigue Alan Pereira, no lo puede frenar. Melgarejo toma contacto con la pelota. Deja para Ernesto Caballero. Ernesto Caballero perdió la pelota. Se viene de contra Guaraní. Y van 2-3 de Guaraní contra 4 de Libertad. Apunta, atención, Alan Pereira. Va a rematar dentro del área. Perdió tiempo el disparo. ¿Qué hizo Alan Pereira? Explíquelo, Francisco. Aquí terminó rematando arriba. Horrible. Alan Pereira. No sé si el remedio fue peor que la enfermedad. Sí. Porque salió Walter y aquí tuvo una clarita, pero clarita Alan, E incluso en vez de ir cerrándose hacia el arco, se termina abriendo él y termina rematando mal arriba, afuera. Una chance clara para Guaraní, que no tuvo muchas en el segundo tiempo. El enojo en preferencia de Guaraní, Víctor. Y sí, realmente la gente se preparaba para otra resolución y el remate a cualquier parte de Alan Pereira. Se viene Estiel Moreira en Guaraní, camiseta 8, y hay otro jugador que en un ratito voy a confirmar de quién se trata. Es Cuello, camiseta 20, Álvaro Cuello 20 y 8 Estiel Moreira, los que van a ingresar en el equipo legendario. Para que entre Cuello, indefectiblemente se tendrá que ir un extranjero porque ya hay 4 en cancha en este momento. El partido sigue 0-0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y creo que será Mansur, ¿no? Víctor, podría ser Mansur. Y probablemente Mansur sea el reemplazado, y no descarto que incluso la dupla, que puedan salir juntos Piñatares Mansur y entrar Moreira Cuello. Saca Pereira desde el fondo para el equipo de Guaraní. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ataca Guaraní, atención, la pelota le va quedando a Daniel Pérez sobre la zona derecha. Pérez intenta zafar de la presión alta de Melgarejo. Mete en la zurda Melgarejo, pierde de vuelta. Insiste Melgarejo, gana un lateral, me parece, para Libertad. Saque de costado para el Lumarilo. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana, te invita a pensar, pensa en La Serrana. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia, cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. El balón le va quedando a Viera en la salida para el conjunto visitante. Sanabria tomando contacto con la pelota otra vez para Viera. Pone el balón por el medio para Alejandro Silva. Silva descarga sobre costado izquierdo. Se viene Espinosa para Libertad. Los
Calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Barrientos de primera, juega para Alan Pereira. Equivocado, Pereira termina regalando la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carapaz, Siguen empatando Guaraní, Libertad 0-0. Hizo seguro, Chaco. Roque se mete sobre la zona derecha. Roque quiso filtrar el pase con Ramírez. La buena marca en el fondo por parte de Paul Rivero, dejando para Barrientos. Barrientos, atención para Alan Pereira. Va Alan Pereira, 2 de Guaraní. Gol en camino, Benítez Vino, está afuera, salvo Martín Silva. No sé cómo sacó, me parece, con el botín izquierdo extraordinario. El pase de Barrientos para Alan Pereira. La descarga para Benítez, iba a rematar, enganchó. Sacó el disparo con la zurda. Explique, Francisco, por qué no fue gol de Guaraní. Qué bueno el recorte entre paréntesis de Alcides Benítez. Dentro del área no se apuró. Amagó, limpió, viajó uno de Libertad. Y después mano a mano con Martín Silva. Martín la toca levemente a esa pelota, terminó definiendo. No sé si devolvía el pase para Alan Pereira y si este caía en el offside, pero hay que decir, aquí llegó Guaraní de contra de una mala pelota entregada por parte de Jiménez en salida de Libertad. Se salvó el Gumarelo, perdonó Guaraní. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu cartel. Felicidad. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retiran Agustín Mansur y Nicolás Barrientos. Ingresan camiseta 20 Álvaro Cuello y 8 Steven Moreira, último cambio en Guaraní. Señores, tiro de esquina para Legendario, que va con todo por el gol. Que lo ponga en ventaja, vendrá el tiro de esquina sobre la zona derecha. La orden del juez, pase corto de Prieto, retrocede para Alcides Benítez. Benítez eleva centro, pelota arriba, despeja Viera, busca el rebote Ramírez, sale, libertad de contra con Alejandro Silva. Fútbol de Brasil, fecha 21, se puso en marcha. Vasco da Gama ante Bragantino, en el equipo local suplente el paraguayo Robert Rojas. La pelota de Sanabria, se viene libertad del partido, sigue 0-0. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños y periodos y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud, detalles que iluminan tu vida, con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. No sé si me parece a mí nada más. Mal partido de Ernesto Caballero y de Melgarejo. Feo partido de Ernesto Caballero. Hoy entregó muchas pelotas en el medio, terminó perdiendo, poco claro. Y Lorenzo Melgarejo muy enredado. Es más, te preguntaba y te decía hace rato, ¿qué espera Ariel Galeano para sacarlo a Lorenzo Melgarejo? Improductivo en el partido. Se viene Pérez para el conjunto Legendario. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrillero pizza o pizza. Probaste, te gusta. Steven Moreira toca para Prieto, se perfila, costado izquierdo, coloca centro, no llega. Alan Pereira intentó, buena marca de Jiménez, pelota al fondo, tiro de portería que corresponde a la visita. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos, tejogramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. El lunes se va a cerrar la jornada 19 de la intermedia con 2 partidos. Rubio Ñúcar, Peguán el Sur. Encarnación ante Martín Ledesma. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Viera con el balón, lanza sobre el sector izquierdo la pelota de Néstor Jiménez. Se viene el conjunto de Libertad, la presencia de Moreira en la marca. Viera buscando la salida del Gumarelo. Unisal C, Central de España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambre, Capeteta, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Celeste, Carapegó y Pilar. Unisal. Desde los viñedos de Lamos y Mendoza, que acopa su brindis por la vista que apertura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Pica Ramírez sobre la derecha, dejando para Roque Santa Cruz. Campo rival, se equivocó Roque. No llega Ernesto Caballero. Va recapturando la pelota Alan Pereira. Descarga por el medio para Steven Moreira. Cruzó mitad de campo. Se viene Guaraní sobre la zona derecha. Allí está Benítez también picando. Daniel Pérez coloca centro. Pelota para Benítez. Encarosa. Fue la marca de Jiménez que se recupera desde el piso. Deja para Espinosa. Sale Bariro para el Gumarilo. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata. Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 50
52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Va Alejandro Silva, la pelota en campo rival con Sanabria. Sanabria punta, perdió tiempo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, más instituto de Empatan Guaraní Libertad 0-0. y su seguro, Chaco. Sube bien sobre la derecha Ramírez, pelota para Roque, vino, está Sergio. Sergio se queda con la pelota. Se metió dentro del área, Roque giró el disparo a las manos de Sergio Francisco. Aquí llegó Roque sin mucho ángulo, pero terminó sacando un remate peligroso y que tenía destino de arco. El arquero serbio en 2 tiempos se queda con esa pelota. Después de largos minutos llegó a finalizar una jugada a Libertad. Vendrán 2 cambios en instantes en el equipo de Libertad. Compra al mayor, así que tu dinero rinda más. El abrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y próximamente Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sí, Víctor. Camiseta 22, Hugo Martínez y número 11, William Mendieta, los que van a ingresar en Libertad. Se van a ir Ernesto Caballero y Lorenzo Melgarejo, seguramente. Se viene Ernesto Caballero para Roque Santa Cruz. Agosto liquida Punto Parma hasta 70% de ahorro en todas las categorías, perfumes, cosméticos, cuidado personal y más. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te hago a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Bariro intentó, llegó a destiempo sobre Sergio que quedó tendido. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Alejandro Silva se retira, ingresa 22, Hugo Martínez. Y el otro en dejar la cancha, Lucas Sanabria. Entra camiseta 11, William Mendieta. Bueno, ni uno ni otro de los que estábamos marcando. Se va Alejandro Silva cansado, corrió mucho y la verdad que lo de Lucas me parece que daba para seguir manteniéndolo. El otro cambio era Ernesto Caballero, que tiene amarilla y que está jugando condicionado en el medio. Saque de meta que corresponde a Guaraní. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibayala, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va el pelotazo largo de Gaspar Sergio. Balón bien arriba sobre la presencia de Alan Pereira. Jiménez saca como puede. El rebote le queda a Prieto. No pudo meter la cabeza. Saca Mendieta en su primer contacto con la pelota, al igual que Hugo Martínez. Otra vez Mendieta con el balón en mitad de terreno, campo rival. Apertura sobre la banda derecha, va Ramírez, busca el gol, Libertad. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, es sabor único, es Fortín. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Avanza Libertad, Jiménez para Roque Santa Cruz, metió la cabeza mal afuera. Tiro de portería que corresponde al equipo local. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Señores, jornada de adelanto. Comienza el martes con 2 partidos. Libertad frente a Trinidense, Sol de América Olimpia. Fútbol colombiano, fecha número 4, 8 minutos de la primera parte, empatan 0-0 Jaguares ante el Deportivo Pasto de Gustavo Florentín. Saca Sergio para Guaraní. Subita una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Falta sobre Melgarejo, lo venía sujetando Ibarrola. Después Melgarejo fue al choque contra Prieto. Le pide que se calme el árbitro del partido. Tiro libre en su terreno para Libertad. Ya mismo el clarazo y pasa por los choriquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Eleva bien la pelota para Roque. Baja con el pecho para Mendieta. Buena marca de Ibarrola. La pelota le va quedando Álvaro Cuello. Cuello para Alan Pereira. Pereira con la pelota otra vez con Cuello. Apertura sobre la derecha para Alcides Benítez. Se viene Guaraní. Benítez mete la diagonal, le pide Cuello que está solo por el medio, campo rival. Está cargando Guaraní que busca el gol de la victoria. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Ya recuperó la pelota, Libertad, falta.
Falta de Ibarrola sobre Melgarejo y aparece la tarjeta. Víctor. Amonestado Wilson Ibarrola, el segundo en guaraní, pero es el único que queda en cancha porque el anterior era Walter González. Cerca de los 40 el partido 0-0. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber Servicio de Corte y Barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Jiménez con la pelota, descarga sobre costado izquierdo. Allí se muestra Matías Espinosa. Perdió la pelota ante la marca de Pérez. Se viene Guaraní con Steven Moreira. Va Moreira, toca para Daniel Pérez. Se mete Pérez sobre la derecha. Encaró y escapó de la marca de Jiménez. Cierra bien Jiménez. Recupera para el medio. Va a insistir Piñatares. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker. Nada más este donde Silvia Sigue Jorge. empatando Guaraní Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Corre, Cuello está habilitado, pero sale Martín Silva. Insiste, atención, Cuello, el remate. ¿Qué pasó con Martín Silva? Me parecía pelota del arquero, Francisco. Sí, quedó por el Silva, camino. Quedó por el camino Silva y Cuello terminó resolviendo en poco espacio. Ley de ventaja aquí. Va Ojo con- Prieto el disparo, afuera. Muchas dudas en el fondo de Libertad, Francisco. Muchas dudas en esta. Salió Martín Silva a destiempo, de espaldas Cuello, terminó resolviendo, mandó el centro y se salvó Libertad. Después una falta. Y ahora también cambio, hay que decir. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 9, Gustavo Aguilar, y se retira Lorenzo Melgarejo. Es el último cambio a Libertad. Muy bien. Aguilar entonces por Melgarejo, tiro de portería que corresponde a la visita. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Viera toma control de la pelota, descargando para Jiménez, para atrás con Martín Silva. Silva y la salida desde el fondo para el conjunto de Libertad. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. Va Benítez, que ingresó bastante bien. Atención, manotazo. Y este está amonestado, Ya ¿verdad, tiene Víctor? amarilla, se va a ir. Amonestado Néstor Jiménez y no va a haber tarjeta. Reclama lo de Guaraní, pero no habrá tarjeta. Mirá que es un manotazo al rostro, Es un manotazo al rostro. A destiempo, tranquilamente podía haber sido amarilla. Le acaba de perdonar hasta aquí Carlos Paul, si es que no lo llama al VAR, si es que no considera de que sea para roja. Soltó la mano arriba Néstor Jiménez en este caso. Ya tiene amarilla y esta me parece que es merecedora de segunda amarilla. Y todo Guaraní protesta, Víctor. Así es, todo Guaraní protesta, pero ya no se tomó la decisión. Desde el VAR no le van a llamar para segunda amarilla, así que continuará en cancha Néstor Jiménez. Fue casual, Francisco. Ok. Pelota para el equipo legendario. En Copetrol, los mejores precios en combustible superaditivo a 6.640 guaraníes. Diesel coaditivo a 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. 39 años de Erimar y querés celebrarlo contigo durante agosto con tus compras por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Señores, vendrá el tiro libre peligroso. Le va a pegar Cuello. Víctor, ¿quién está cerca? Piñatares. Prieto con zurda, Piñatares con derecha, pero se la deja a Prieto. Señores, chance magnífica para Guaraní, cabecera del área 2 de la barrera. Le quiere dar con Barrosca, va Prieto, apunta centro. Despeja de cabeza al fondo, mira, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez Prieto en la ejecución. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vendrá el tiro de esquina de Prieto sobre costado izquierdo, señores, arco de la zona sur. Guaraní va con todo tratando de convertir el gol de la victoria. Apunta Prieto, levanta centro, pelota viene arriba por Riveros de cabeza. Le queda López, vuelve a meter la pelota al área, impacta en Jiménez. Aprovecha para despejar Caballero, Libertad. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va Hugo Martínez, pelota a las manos de Servio, seguro el arquero de Guaraní. Pero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino y acceso
Exceso Sur, teléfono 220-737-8, pero parece a 42 años construyendo contigo. Todos los sábados y domingos, Supermercados y Bueno Bank te ofrecen 30% de descuento con tarjeta de crédito clásica. Compra en stock.com.pe. A las 19, señores, en Encarnación Olimpia Trinidense. Catedral liquida Farmacias Catedral hasta el 4 de agosto, hasta 70% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Falta sobre Hugo Martínez, la infracción de Benítez que ingresó, reitero, bastante bien, Víctor, tuvo una chance clarísima de gol. Así es, Alcides Benítez que con Bobaglio llegó a jugar de lateral derecho. Recuerdo el torneo pasado, Alcides Benítez le había ido muy bien en el 2 de mayo, el año pasado en intermedia. Pidieron por su retorno a Pedro Juan Caballero, pero Arce lo iba a tener en cuenta este semestre. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robilo, que ahora se te toque que se indica Jorge. Van empatando Guaraní Libertad 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Víctor? 4 minutos más. Se juega hasta los 49. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los jardines del rodeo en Mariano Roque Alonso, remates de vientres e invernada. Bangkok crece desde la raíz. El Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales @Luomo Peirega. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Saca Sergio desde el fondo para el equipo legendario. El pelotazo largo sobre la zona derecha, busca por arriba Lampereira, golpea de cabeza Ernesto Caballero, que dice el juez que habrá saque de costado cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. No se rinde legendario, tiene fe, señores, de que puede llegar al gol en esta parte final del partido. ¿A quién lo va a amonestar el juez, Víctor? Ariel Galeano va a ser amonestado, estaba reclamándolo un poco más de la cuenta. Según entendemos, por eso la amarilla para el técnico de Libertad. Es pelota para Guaraní. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran feria de ventas a precios de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Aguilar con la pelota recuperando Libertad con Ernesto Caballero. Este para Martínez. Martínez protege, lo persigue Alcides Benítez. Buena marca Alcides que protege el esférico dejando para Pérez. Mete la pierna zurda. Aguilar gana un lateral, saque de manos que corresponde a Libertad. Fútbol de la Argentina, 5 minutos del primer tiempo. Independiente y San Lorenzo van empatando 0-0 en el equipo local. Está jugando Gabriel Ábalos en el Santo. Lo hace Iván Leguizamón. Así como entró Alcides Benítez, está para pelearle el puesto de titular a Roberto Matías Martínez, mi querido Víctor. Sí, totalmente de acuerdo. Alcides entró con más energía. Matías Martínez no es el mismo de Nacional. Uno cuando llegaba esperaba que iba a tener rendimientos similares probablemente a lo que tuvo en la academia, y hasta aquí en Guaraní por lo menos no llegó a tener ese partido consagratorio aún. Es pelota para Guaraní. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecinse se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecinse, calidad pasa. La pelota le va quedando Mendieta. Mendieta con el balón, señores. Pone el esférico por el medio. Va Vareiro. Irrumpe Álvaro Cuello. La pelota de Aguilar. Golpea de cabeza. Le queda Roque. Santa Cruz retrocede con Ernesto Caballero. La salida de Libertad. En San Justo de Rostro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemía. Acceso a Sol Casi Perpetuo Socorro Niembú. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Luego de este partido con Arturo, con Carlos, con todos los compañeros en Encarnación a las 19, Olimpia Trinidense. Fútbol de Brasil, 20 del primer tiempo. Bragantino de visita le gana 1-0 a Vasco. En el equipo local en la banca de suplentes, Robert Roja. Cerca de los 48, Guaraní Libertad 0-0. Ven y divertirte, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto con descuentos de hasta el 70%. Belino Martínez, Casita Tipo T, San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Ernesto Caballero. Caballero con el balón. Le va quedando Aguilar. Golpea de cabeza Álvaro Cuello. Cierra bien. Retrocede todo con Ibarrola. Busca la salida Guaraní. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La Ferrer se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Canciramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Está cargando Guaraní, quizás lo último, señores. La pelota le va quedando a Cuello. Juega para López. 48-30. La pelota le va quedando a Steven Moreira. Pica bien sobre la derecha. Pérez va a elevar el centro. Balón al área. Está. Perdió tiempo Moreira. Va a rematar. ¿Por qué no giró? ¿Por qué no giró? Dice el público. Increíble. Estaba solo Pereira. No se dio cuenta, Francisco. Lo cierto y concreto es que Guaraní lo extraña a Adrián Alcaraz y que no tiene un reemplazante a la altura. Porque ni Walter ni Alan, lastimosamente para ellos,
hoy estuvieron finos. Aquí clarita la opción, podía girar, podía rematar. Eligió ser mucho más estático y tuvo la última Guaraní del partido. Increíble lo de Alan Pereira, giraba y remataba, tuvo todo el espacio. No se animó, perdió la chance, no hay tiempo, señores. Final del juego, final del partido aquí en Dos Bocas. En el estadio Rogelio Silvino Liviere, fecha 3 del torneo clausura. Empataron Guaraní Libertad 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Presentamos el comentario de Francisco para irnos después junto a Víctor Villalba. Comentario final de Francisco López en la presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ciudadela 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, 0-0. Resultado confirmado. Víctor, vamos contigo. Gracias, Francisco. Santiago Sosa, del Departamento de Fútbol de Guaraní. Lo escuchamos. Sí, pareciera que sí, así como decía Dani, que se respetaron mucho los dos y cuando pudieron trataron de dar el golpe y bueno, lastimosamente no pudimos darlo nosotros, que creo que tuvimos varias opciones para concretar. Faltó más tranquilidad justamente por esas acciones que tuvo Guaraní en los ataques para de repente concretar el gol. Sí, me parece que faltó más tranquilidad a la hora de definir, no así de jugar, creo que jugamos muy bien, salimos jugando, generamos buenas jugadas por el medio con Barrientos, pero lastimosamente en la definición no pudimos liquidar. Las mejores opciones en este partido las tuvo Guaraní, al parecer les faltó esa decisión final, una mejor decisión. ¿Te vas tranquilo viendo eso? Sí, la verdad que me voy tranquilo, por supuesto que quería ganar. Ahí en ese sentido uno se va un poco de libro, ¿verdad? Porque sé que pudimos haber ganado, que tuvimos más opciones, pero me voy tranquilo porque veo que es un grupo que se entrega con todo y estoy seguro que vamos a pelear. En la última del campeonato, Sandy. Sí, la verdad que sí, nos tocaron rivales duros de entrada, nos tocó Olimpia, nos tocó Libertad y bueno, nos tocó Trinidad visitante también. Así que yo creo que es un buen arranque y creo que vamos a andar muy bien nosotros. El caso de Piñatares, Barrientos, ¿cómo lo vas viendo en estos primeros 3 partidos de los refuerzos? La verdad que muy bien, muy bien. Me parece que Piñatares nos dio orden en el medio campo, nos dio mucho equilibrio. El Guaraní se siente más seguro en el medio campo y por ende Barrientos, Mansur pueden jugar mucho más tranquilos. Y con respecto a Barrientos, la verdad que se le ve volando y cada día se le ve creciendo más. Yo creo que va a ser sin duda uno de los mejores jugadores del campeonato. Si en la última se animaba Alan Pereira a hacer una chilena. Sí, la verdad que sí, pero bueno, sobre la hora quiso habilitarle creo a Richard, entrada por interceptó el jugador de Libertad, así que una lástima. Gracias por el tiempo. La palabra de Santiago Sosa, del Departamento de Fútbol de Guaraní, Francisco. Bien, Víctor, vamos a escuchar a Martín Silva, gentileza de Tigo Sports. Que muchos Está hablando compañeros el están portero ahora con mucho tiempo de recuperación, apoyándonos entre todos y siempre tratando de ayudar a los compañeros y ahora desde adentro también, siempre dando para adelante. Bueno, muy contento de que haya vuelto de la mejor manera. ¿Por dónde pasa el resultado? ¿Por qué pensás que no se pasó del 0-0? Creo que tuvimos un par de chances claras, pero ninguno de los dos equipos tuvieron fino. Creo que se enfrentaron dos equipos que se nota que intentaban jugar con la pelota al piso. El campo ayuda, hay que destacarlo, estaba muy bien. Pero bueno, creo que no estuvimos finos a la hora de definir y bueno, pero creo que el esfuerzo se hizo, se intentó. Pero bueno, no se pudo dar, también el rival cuenta y no nos dejó hacer las cosas muy fácil. Gracias, Martín. Allí está Martín Silva, entonces también vamos a escuchar a Barrientos, el argentino también que es entrevistado por los colegas de Tigos, por gentileza de Tigos Sport. Escuchamos a Nicolás Barrientos. Buenas noches, la verdad que sí me sentí muy bien, muy cómodo, encontré el espacio que quería, que habíamos visto y nada, con un poco ahí de bronca porque tuvimos algunas situaciones que podíamos haber concretado y hubiera hecho que sea otro el resultado. Rubén, te escucha Nicolás Barrientos. Hola Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bueno, se te está negando el gol. El otro día en verdad convertiste y se anuló por una jugada previa. Y hoy un par de posibilidades y no pudo ser. Sí, la verdad que bueno, el otro día se anuló. Hoy tuve varias situaciones que nada, también podría haber convertido. Pero nada, tranquilo que estoy teniendo la situación. Estoy tratando de buscar mi mejor versión y eso es lo que más me deja tranquilo. ¿Ya te sentís cómodo o todavía te falta? La verdad que sí, ya me siento más cómodo. Hace rato que bueno, no venía con esta racha de 3 partidos seguidos y la verdad que
que cada vez me siento mucho mejor. Le pasa casi habitualmente a los talentosos, a los que tienen la capacidad de generar juego. El problema es cuando no se tiene la pelota y hay que trabajar para recuperarla, ¿no? Sí, no, la verdad que fue un partido muy duro, muy trabajado. Ellos también jugaban muy bien y por momentos también tuvieron mucho la pelota, pero nada, tranquilo que el equipo hizo un gran partido. Traté de adaptarme a lo que pedía el juego y bueno, la verdad que muy tranquilo con eso y ojalá podamos el próximo conseguir una victoria. Nico, felicitaciones por el partido. ¿Te sentís más cómodo con el traslado de la pelota cuando la llevas para adelante y buscas también a tus compañeros? Sí, eso es lo que me gusta hacer, tratar de estar constantemente con el juego, buscar los espacios y tratar de a partir de ahí crear situaciones. Hoy diste un par de asistencias y tuviste una muy clara también cuando chocan dos jugadores de Libertad que llevaste la pelota y no pudiste convertir. Sí, la verdad que me lamento mucho eso un poco. Llegué medio con lo justo, con la marca ahí encima y no pude definir de la mejor manera, pero nada. Nicolás, gracias por tu tiempo, un abrazo. Allí estaba Nicolás Barrientos, entonces destacado por la televisión también. Aquí 0 para Guaraní, 0 para Libertad. En un partido donde ambos tuvieron sus chances, donde Guaraní tuvo más chances que Libertad, más claras, pero que careció de esa claridad y esa precisión para terminar mandando al fondo. Del otro lado también me parece vital, clave destacar lo de Martín Silva, que tapó pelotas importantes en el partido, la primera del partido, y ya Silva sacó una pelota con el pie. Y después terminó sacando aquella de, también en este caso, Alcides Benítez. Sí, Víctor. Justo lo veo salir ya Ariel Galeano para esta zona, pero finalmente queda hablar a un costado con uno de los integrantes del cuerpo técnico. Ahora se acerca el doctor Rubén Ditore, va a saludar al entrenador de Libertad. Pensé que ya estaba viniendo hacia sala de prensa, pero quedó a charlar más o menos en la antesala al pasillo que da hacia el vestuario de los dos equipos, porque en realidad frente a frente están las puertas de vestuario local, vestuario visitante, pero creo que la salida va a ser rápida. Cuando viene a Dos Bocas, Libertad no suele ducharse aquí, directamente así con la ropa puesta, se retiran, se suben rumbo al bus y van a asearse a las instalaciones del club. Me parece que de vuelta así será el operativo, así que no creo que tarde mucho tiempo Ariel Galeano para llegar por este sector. Bueno, perfecto. Y allí los rostros también de la gente de Libertad. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo percibís un poco? Y al doctor Ditore lo noté bastante serio, bajando, lo saludó al paso nada más a Ariel Galeano. Yo creo que en líneas generales no habrá sido un rendimiento que dejó conforme a Libertad. O sea, por lo general esperamos más de Libertad, partiendo desde esa base. Por eso seguramente el propio Ariel Galeano también reconocerá que algo le volvió a faltar a su equipo el día de hoy aquí ante Guaraní. Y creo que tiene que ver con el juego en el mediocampo. Le faltó claridad, mucha intensidad, pero poca claridad a la hora de manejar la pelota para Libertad en el medio. Un jugador que termine tranquilizando, que termine teniendo, que termine filtrando. Eso es lo que le faltó a este Libertad, que presentó a Sanabria, a Caballero y a Lescano. Muy acelerados Sanabria y Lescano. Dicho sea de paso, Lescano fue el que más cerca estuvo del gol. Fue el que en dos situaciones tuvo para definir, para desnivelar, para abrir en realidad el marcador, hablando bien, y terminó fallando, uno con el remate al travesaño y la otra dentro del área solo, un pase a la mano del arquero serbio prácticamente también allí para lo que es. Aguardando ya la conferencia de prensa, decía va a ser rápido allí con Ariel Galeano. Me parece que tardó para sacarlo a Lorenzo Melgarejo. Hace rato era el cambio por Willy Mendieta o algún otro allí, o por Aguilar. Al final lo terminó metiendo Aguilar, pocos minutos para Aguilar, y Roque Santa Cruz que no está, o que se nota ya que efectivamente esta probablemente sea su última temporada. Uno no quiere que esto llegue nunca, obviamente Roque es un símbolo del fútbol paraguayo, me parece, pero sí, hoy entró y estaba en otra sintonía, un cambio abajo, se lo vio lento, impreciso, o sea, cada vez más cerca del retiro. Roque Santa Cruz tuvo una chance y terminó Gaspar Servio en dos tiempos quedándose con esa pelota. Así las cosas. Buen partido de Alejandro Silva relativamente, en un partido desordenado, fue el que intentó ordenar. Me gustó el comportamiento defensivo de
de Diego Viera. Me gustó lo de Mario López en Guaraní. Hoy Paul Rivero con muchas Francisco, dudas. Arturo, sí señor. Cuando quiera vos redondeás, si sos tan amable, porque ya tenemos gentileza de Tigosport, el escenario en Encarnación, gradas vacías, y esperamos por Víctor. Si redondeás en tu concepto, estamos bien agradecidos también, Francisco, que ya venía haciéndolo en tu comentario. Perfecto, Arturo. Nosotros aquí entonces vamos a ir cerrando. Decíamos 0-0, faltó el gol, tuvieron chances, sí. Los dos equipos, tanto Guaraní como Libertad, pecaron de poco eficaces, me parece, para lo que es este encuentro. Y el 0-0 aquí en Dos Bocas. Arturo, Carlos, Juancito, compañeros. Correcto, gracias, muy amable Francisco, con Jorge Casal, con los compañeros. Dicto está en conferencia. El partido terminó 0-0. Los dos últimos partidos, Libertad cosechó un punto. Sí, señor. Porque venía de perder. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Cordial saludo a la audiencia de Fútbol a lo Grande, Monumental. Y es uno de los inicios más pobres de Libertad en los últimos tiempos. De 9 hizo 4. No es un buen comienzo para lo que está acostumbrado Libertad. Totalmente de acuerdo. Y esperamos por Víctor. ¡Víctor! Arturo, nosotros ya... Espera un ratito, Víctor. Decime una cosa, vos que viste a Trinidad alguna vez en tu vida. Sí. Estamos hablando por Richard Pitoni. A ver cómo se para. Benítez, lateral izquierda, también puede jugar a la izquierda. César Benítez. O de central. Ya viene Ariel Galeano. Bueno, mejor. Vamos contigo y después nosotros ya nos encargamos con Richard Pitoni. Contigo, Víctor. Perfecto, Arturo. No, en realidad, aquí mirando porque justo tengo la planilla, César Benítez central. César Benítez, Juan Vera. ¿Y Ruiz Díaz? Ruiz Díaz lateral derecho. Ahí está, correcto. Armando. De la Cruz juega arriba, como volante a la derecha. Volante Víctor, central. contigo. Exactamente. Ariel Galeano, llega el técnico de Libertad. Nos acomodamos y arrancamos con el técnico Bumarel. Conferencia de prensa del entrenador del Club Libertad, Ariel Galeano. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué pensás que el juego no pasó el empate? ¿Cómo evaluás? ¿Cuál ves o cómo ves la necesidad de un punto que, bueno, a la larga puede servir, pero Libertad suma 4 puntos hoy en día en 3 fechas? Buenas noches para todos. Ahí te pagan. Hola. Buenas noches para todos. Bueno, yo creo un partido muy parejo. Si bien creo que tuvimos nosotros situaciones muy buenas, el rival también las tuvo, ¿verdad? Nosotros tuvimos un margen bueno de vuelta en cuanto a llegada, también en cuanto a tenencia. Estamos teniendo más tenencia, pero no tanta buena resolución. Yo creo que es un aspecto fundamental. También estamos llegando bien por los costados, pero no estamos capitalizando, ¿verdad? Esos centros. Primero que sean buenas oportunidades para los delanteros y después que se puedan coronar. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Y esa es la parte en donde se va a trabajar más en lo que viene en la siguiente semana, la parte de finalización, tener un poco más de tranquilidad a la hora de las oportunidades que genera el equipo. Sí, yo creo que sí, porque estamos construyendo, estamos teniendo más tiempo la pelota que todos los rivales. En cuanto a aproximaciones también tenemos una buena cantidad de aproximaciones y lo que está faltando es ese último pase, ese último cruce y el último empujar para cada situación, ¿verdad? Por ahí hicimos un primer tiempo muy intenso y en el segundo nos pasó un poquito factura el hecho de haber corrido tan bien, ¿verdad? Estoy tranquilo por esos aspectos. En cuanto a los pases que estamos acumulando y también a la intensidad que tuvimos hoy por sobre todo, ¿verdad? Hoy jugamos, creo, el primer tiempo más parecido al segundo tiempo del partido del otro día que al primero. Profesor, estamos en directo para Radio 1 y la consulta es, más allá de la posición de la tabla que estás en este momento, nos extraña en gran medida porque Libertad en los últimos campeonatos siempre a esta altura ya era cómodo puntero. Pero más allá de la tabla de posiciones, profesor Ariel, ¿cómo estás viendo el funcionamiento colectivo de tu equipo en estos 3 partidos que llevas en este campeonato? Bueno, el campeonato es largo, quedan muchos partidos, esto recién empieza, tampoco cuando en el torneo anterior estábamos con ventaja al comienzo nos creíamos los campeones, ¿verdad? Así que ahora es trabajo e ir partido a partido.
Es importante también el hecho de que haya habido un cambio en cuanto a intensidad de acuerdo a lo que fue el primer tiempo del partido anterior y este partido. En cuanto a funcionamiento no veo que esté mal el equipo, porque hoy tuvimos, en cuanto a posesión de pelota, tuvimos 36 minutos nosotros y 26 minutos del rival con un tiempo muerto de casi 40 minutos. Y se da así todos los partidos, ¿verdad? Es imposible que no exista un funcionamiento si estamos teniendo la pelota tanto tiempo por partido, ¿verdad? Sí, evidentemente están los pases que son horizontales atrás y los pases que son verticales para filtrar, fijar y filtrar a jugadores de siguientes líneas del rival, ¿verdad? Estamos creciendo en eso porque cada vez damos menos pases horizontales y estamos buscando los pases verticales. Hoy acumulamos un volante más a la hora de construir juego y sí nos faltó un poco ser punzante por el costado en el cual ese volante se metía de afuera hacia adentro. Pero lo que me gusta del equipo es que se está imponiendo ante los rivales. Obviamente jugar contra Guaraní en el resultado 0-0 invita también a que un rival parejo pueda tener sus situaciones, ¿verdad? Pero para mí el equipo va en crecimiento, sobre todo mirando el partido anterior y este. Ariel, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Te quiero preguntar por la salida de Rubén Lescano en el segundo tiempo, si en ese cambio no venías considerando otra posibilidad de movilizar de otra manera el equipo con esa variante, o sentías que estaba desgastado Lescano o no estaba cumpliendo la misión que le encomendaste en el partido. Sí, justamente de eso hablaba, ¿verdad? Que habíamos perdido el extremo por un lado por el hecho de que Ale se metía de afuera hacia adentro. Y lo veíamos más entero físicamente a Ale que a Rubén para tomar esa decisión. Aparte de que el partido se iba cerrando y también eso invita a que uno los minutos finales también apueste un poco a la gente de más experiencia, ¿verdad? Simplemente pasó por ahí, era elegir un poco cuál de los dos o tres con Lucas para poder jugar con 3 volantes y 3 delanteros, ¿verdad? Y tener más llegada por los costados, pero yo creo que nosotros tuvimos llegada por los costados, pero como te digo, hubieron muchos cruces que no fueron efectivos y por ahí cuando cruzábamos bien no estaba bien poblado el área, ¿verdad? Cuando las veces que cruzamos bien, recuerdo una de Ale, por ejemplo, que pincha un centro de derecha hacia el medio y no estábamos cerrando nosotros en cuanto al extremo del lado opuesto, ¿verdad? Entonces yo me quedo con eso un poco, con que el equipo buscó siempre, pero falta acomodar cómo pisamos el área y cómo hacemos esos cruces, ¿verdad? Profe Ariel, buenas noches. Iván Alexis para Entretiempo 1330 AM, Chaco Boreal. La situación de los jugadores que estaban prestados a la selección sub-23, que sabe de ellos, y por sobre todo lo de Marcelo Fernández, si ese jugador, cree usted, por lo que vio y por lo que conoce obviamente de este ofensivo futbolista, ¿qué le puede aportar a este equipo hoy con relación a la falta de gol que está teniendo Libertad? Bueno, justamente ser por ahí más punzante y con más frescura a los costados va a ser una variante más. Veremos si estará por encima de quienes están hoy jugando o si tendrá que ser relevo primeramente. Yo creo que ellos no llegan aún para el partido del martes, pero sí ya estarían entrenando con el plantel, ¿verdad? Van a venir de un viaje muy largo, muy agotador. Hacen creo que 2 o 3 escalas y van a llegar realmente desgastados, sobre todo Marcelo, que jugó mucho, y Ángel también, que bueno, había llegado recién de Ecuador cuando ya le toca viajar de vuelta a Francia. Entonces le daremos unos días para que puedan recuperarse y incorporarse al plantel de vuelta. Gracias, profe. Así termina la conferencia de prensa de Ariel Galeano, el técnico de Libertad. A partir de ahora esperamos la llegada de Francisco Arce, adiestrador de Guaraní. Aprovecho y cito el dato de la recaudación que ya tenemos. Aquí en Dos Bocas alcanzó la suma de 26.240.000 guaraníes por 717 ¿Cuánto pagantes. pagante, Víctor? 717. Yo creo pagantes. que desde que Olimpia juega en Encarnación es la recaudación más baja, hoy. No, de toda su historia. ¿Cuántos boletos vendidos, Víctor? Aquí en Dos Bocas, 717. Perdón, de Guaraní, perdón. Lo que viene ahora también va a ser. Estamos hablando en Dos Bocas. Tiene razón, Carlos. Yo me estoy metiendo mucho en este partido porque no hay público. Y puede ser la recaudación más baja, la de Olimpia en Encarnación. A no ser que los encarnaciones no sean iguales que los paranaenses que lleguen ya sobre la hora. ¿Y cuánto fue la recaudación en Dos Bocas, Víctor?
Aquí en Dos Bocas, 26.240.000 guaraníes por 717 Para, pagantes. según tu gusto de público, ¿la cantidad está dentro del promedio normal? Y sí, un poquito por debajo de lo que esperaba. Yo esperaba por lo menos 1.000 pagantes. Pero bueno, en realidad Guaraní ya hace tiempo. La próxima vez le voy a preguntar a Diego, nomás que ayer casi acertó 5 pagantes. Por sí. Totalmente, él dijo 300 y 295, así mismo Carlos. Ingresantes 982 aquí en Dos Bocas. Pasa que, siendo sincero, últimamente la gente de Guaraní no es que asista mucho a los partidos. Esto incluso está por encima del promedio habitual, porque para los partidos que no son ante Libertad, ante Cerro, ante Olimpia, máximo son Víctor, 300 personas. No te molestábamos, Richard Pitón, y después volvemos como nos avisa con Arce. Perfecto, Arturo, llamamos cuando llegue Arce. Muy gracias, muy amable, Víctor. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te va? Richard. Hola Arturo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos en el Villa Alegre. Arturo, aquí en el sector de preferencia va pintando el panorama a poco menos de 20 minutos, Arturo. Pero nosotros vemos la televisión, digo, porque estamos con Carlos Quilo, compañero en estudio. Vos estás ahí, poco público, ¿eh? Sí, la verdad que hay una cantidad aproximada de 3.500, 4.000 personas. Arturo sigue ingresando, tenemos 20 minutos todavía para el arranque del partido, así que creemos esto no va a crecer mucho de lo que es ya la actualidad. Bueno, vos tenés el equipo Francisco confirmado. Arce. ¿El equipo confirmado, Arturo? Tenemos nosotros, ¿vos tenés? Sí, tenemos. Sí, tenemos, Arturo. Estamos con la información. Arturo. Juan. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Te escuchamos. Estoy en el sector de preferencia, Arturo, para hablar con algunos... cómo no, vamos con eso. Vamos con eso, Richard, tenemos los equipos, vamos. Arturo. Está hablando Arce, después volvemos a vos, Richard, estamos con Arce, ¿sí? Francisco Arce. El tiempo fue muy superior al rival y generó 3 claras en el primer tiempo, 2 en el segundo, 5 si no me quedo corto. Y por eso digo que seguramente en el debe quedó definir. Buenas noches. Obviamente uno siempre se prepara para ganar, para vencer, pero con esta intención tenemos de armar cada vez más, tener un equipo equilibrado, sólido. Es muy bueno que el rendimiento haya sido como fue, porque el rival era de mucho fuste, el mejor plantel del fútbol paraguayo. Son muy complicados para poder jugar contra ellos y conseguimos trabajar el partido muy bien. Los muchachos trabajaron tácticamente, se esforzaron, dieron algo más en todo el partido para poder anularlos, crear chances, y así como decir, lastimosamente no pudimos invocar, que hubiese sido el cierre, digámosle, al gran trabajo que hicieron durante todo el partido. Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Radio 1 de marzo. Profe, sinceramente me gustó también mucho y el equipo más que los otros, incluso 2 partidos, ganando y empatando también ante Olimpia. Ahora, la falta de mejor decisión quizás sea uno de los pocos errores que tiene su equipo a la hora de esa puntada final. ¿Piensa eso, profe? Porque tuvieron muchos avances, pero esa decisión final al parecer le faltó hoy por lo menos al equipo. Y sí, yo creo que son más circunstancias de los partidos, especialmente, reitero, contra un rival como el de hoy, que te hace trabajar mucho, te hace tener que estar concentrados todo el tiempo, porque cualquier situación que uno esté fuera de hacerlo mejor en cada jugada pueden lastimar, como nos había pasado en el primer torneo, que también estábamos muy bien en ventaja y nos ganaron el partido en 2 o 3 minutos. Pero estamos contentos por la evolución. No pudimos ganar, tampoco perdimos. Es siempre un rival a vencer porque es el principal candidato a ganar los títulos aquí. Y nosotros nos estamos preparando cada vez más para estar más fortalecidos, más fuertes, más unidos y mejorando cada vez más el juego, que es lo que nos va a llevar a suplir algún tipo de desventaja que tenemos contra este tipo de adversarios. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. El cambio de Walter González, más bien por el tema que ya recibió amarilla, está a punto de ser expulsado de repente, o más bien por otra cuestión. También porque estuvo envuelto ahí al final en una jugada que los rivales pidieron que se le saque la segunda amarilla, y también poner a alguien fresco con características parecidas, pero capaz que más picador, más dinámico, como Alan, que entró, hizo una buena tarea en ese sentido, y ahora para el siguiente ya vamos a tener de vuelta
el Adrián habilitado, que siempre es un aporte muy importante para el equipo. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿De repente molesta o no el no tener a un jugador determinante en su esquema táctico como Adrián Alcaraz por pertenecer a otro club o no pasa por ahí? No, son las reglas del juego, no tenemos capacidad presupuestaria como para capaz que completar la cantidad de refuerzos o en condiciones como necesitamos para cada torneo, pero él al final creo que hay que agradecerle a esos clubes que nos prestan. Sería bueno que jueguen, pero ya es una regla medio a veces tácita o a veces escrita también en los contratos, y siempre ya estamos preparados como para poder suplantar a alguien que no va a poder jugar. Francisco, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Justo sobre Alcaraz, lo que mencionas, atendiendo la diferencia de niveles, porque él es más letal con respecto a los que hoy jugaron, por ejemplo, ¿cómo se hace para convivir con eso? Si es un factor de preocupación para más adelante, si te vuelve a faltar Alcaraz por alguna circunstancia, mirando que no es lo mismo el ataque sin él. Y lo segundo que te quiero preguntar, en el primer tiempo, más o menos 20-25 minutos iniciales, notaba que incluso tenías que hacer el gesto con las palmas para abajo para que se tranquilicen un poco, empiecen a tocar más. ¿Notaste que el equipo estaba muy ansioso, quería resolver muy rápido en esa primera parte sobre todo? Sí, estaba muy errático, todos estaban muy acelerados, queriendo transportar la pelota y solucionar por sí solos, y nosotros no trabajamos de esa manera, no es lo que pedimos, mucho menos para este partido. Lo que queríamos era circular, juntarnos, filtrar, aparecer, desbordar por los costados, aprovechar la presencia de nuestros laterales que son buenos atacadores o los extremos que son buenos técnicamente. Hicimos eso como 2 o 3 veces solamente, y después hubo un momento en que comenzamos a jugar mucho para atrás, con pelotas que podíamos girar, ir para adelante y avanzar. Simplificamos mucho jugando para atrás y queríamos forzar en el campo rival, jugar más en el campo rival, tener más presencia, tener más dinámica. Fue eso lo que reclamamos un poco. En realidad no es una queja en el sentido de que valoramos mucho a los que tenemos, ¿no? A Walter, a Milciades, a Alan, a Nilo también, que puede jugar en esa posición de delantero. Sí cambia por las características, eso sí, porque los dos que arrancaron hoy, tanto Walter y Alan, son, como dije, son parecidos, son más de aguantar, de proteger, no son tanto de picar, de ganar al espacio, de tener la potencia y la velocidad que a veces resuelve todo para Adrián. No, en ese sentido yo creo que Adrián es uno de los mejores del país, y obviamente cuando no se lo tiene va a hacer falta, no se lo va a extrañar, pero confiamos mucho también en los que tenemos y a veces variamos un poco la forma de jugar por esas características. Buenas noches, profesor. Matías Ayala para el Kiosco del Indio. 2 consultas. La primera sería: ¿qué puede aportar Alexis Cantera en su vuelta ahora de los Juegos Olímpicos? Y la segunda, ¿qué le pareció el funcionamiento del equipo en este partido de hoy? Si fue lo planificado o tuvo que cambiar algunas cosas propias del trámite del juego. Sí, primero que recibimos con beneplácito que Alexis haya podido participar, más que Fernando. Fernando jugó muy poco, pero Alexis lo hizo en una posición diferente, que también puede jugar. Le decía yo y a los muchachos del cuerpo técnico, por gusto, a mí me parece más lateral que extremo, pero como tiene tanta técnica, velocidad y puede resolver, capaz que se lo puede utilizar ahí también. Estamos esperando ahora tener una noticia oficial de cuándo van a llegar, a ver si lo podemos ya tener para el miércoles o esperar ponerlos el sábado. Y lo segundo me dijiste que era... Si el funcionamiento del equipo le pareció el correcto o tuvo que cambiar por trámite. No, nos gustó el funcionamiento, así como le respondí a Freddy en la primera pregunta. También hay que valorar mucho lo del adversario, por eso insisto con eso. Es difícil jugar contra ellos porque tienen mucho recambio, tienen un gran plantel, vienen de campeonato seguido. No podés hacer un mal movimiento defensivo, especialmente porque filtran muy bien, tienen mecanizado hace tiempo una forma de jugar tácticamente, y por momentos yo creo que fuimos superiores, no pudimos traducir eso con convertir y ganarles, pero hay que mirar para adelante, ya estamos pensando en el miércoles, mañana nos volvemos a representar, después jugamos también
contra un muy buen equipo que es 2 de mayo al final de la semana para poder cerrar esta secuencia de 3 partidos, pero contentos también porque vamos estando completos de opciones para elegir y cómo resolver a cada partido, a ver si conseguimos sumar más seguido de a 3, que es lo que nos va a poner ahí en las primeras colocaciones y descontar en el acumulativo. Profe Francisco, ¿cómo le va? Iván Alexis para Entretiempo 1030 de Chaco Boreal. Preguntarle si en el balance general de estos 3 primeros partidos es un aceptable o un buen comienzo de Guaraní, teniendo en cuenta que enfrentó a Olimpia, enfrentó ahora a Libertad y en el presupuesto está perder. Ganó el partido que tenía que ganar, le ganó a Trinidense, un equipo con el que Guaraní está obligado a sumar. ¿Cuál es el balance que hace de estos 3 primeros partidos? Que la pretemporada fue muy buena, que el tiempo de trabajo no solamente físico, sino que también técnico y táctico, y especialmente en la parte psicológica, porque tenemos un grupo muy unido, de chicos que se empeñan mucho, que quieren crecer, quieren mejorar, que son obedientes. Eso nos va a dar una solidez, así como dije, un equilibrio diferente cuando uno se encuentra con este tipo de personas como para poder desarrollar su trabajo. Hoy estamos bien. No hemos perdido todavía, podíamos haber sumado un poco más, pero hay así situaciones que por la vivencia que tenemos ya como cuerpo técnico, que nos dejan tranquilos para el futuro. Así finaliza la conferencia de Francisco Arce, técnico de Guaraní. Arturo. Correcto, Víctor, muchísimas gracias. El partido terminó 0-0. El juego entre Guaraní y Libertad, tuvimos a Diego, a Jorge Casal, Francisco López, Víctor Villori y los compañeros. En el empate 0-0. Los equipos al campo, Juan. Catedral liquida de Farmacias Catedral hasta el 4 de agosto, hasta 70% de descuento en todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Carlos. Están por ingresar los jugadores de Olimpia y de Trinidense para este partido, donde Olimpia necesita de la victoria para enderezar su camino. Y dentro de esta configuración, con la ausencia de su capitán Derry González, la presencia de Benítez, que creo que es acertada de parte de Palermo, porque la otra opción era Rúa. Y uno se debe preguntar, uno necesita uno que pique. De los dos, si jugaran Prato y Arrúa, el que más iba a picar por solidario, no porque le siente bien, iba a ser Prato. Decisión correcta en ese aspecto de Palermo, el ingreso del juvenil, que ha mostrado determinación, sobre todo en su remate, en los 2 partidos anteriores que le vimos. Richard, contigo. Gracias, Arturo. Ya ingresan los equipos. Bueno, la sensación del público pintó el panorama un poco mejor, Arturo, en cuanto a eso, pero no ha crecido mucho. Ya están los equipos dentro de la cancha, Arturo. Correcto, gracias. Después volvemos a Richard Titoni en Encarnación. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC en la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los Jardines del Rodeo en Mariano Roque Alonso. Remates de vientres y invernada Bancob de Crece desde la raíz. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Olimpia va con Olveira, César Olmedo, Capazo, Junior Barreto y Zavala. Eric López, Franco, Ale Franco, jugador de Carlos Quise, que le gusta mucho cuando juega siempre y cuando tenga libertad. Richard Ortiz Rede, Lucas Prato y Hugo Benítez. Vamos a ver después en campo cómo se para definitivamente el equipo de Olimpia. El chenidense con Zamudio, Luis Díaz, Vera, Benítez Mendoza, De la Cruz, Salcedo, Riveros y Maciel. Rayer juega también en media cancha y solo en punta hasta ahora Charpentier. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Los equipos en el campo, la opinión de Carlos en una presentación de Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quintadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A pesar de lo que declaran los oficialistas, lo que hace el equipo en la cancha todavía no llena las expectativas de Palermo para esta idea de una Olimpia que no solamente tiene problemas de funcionamiento, sino que también los problemas económicos que hacen que no pueda reforzar. Saben de esa realidad. Por eso el gran esfuerzo es liberar la deuda
para que en definitiva a fin de año puedan encontrar esos refuerzos, porque un Olimpia sin aspiraciones en competencias internacionales no le va a ayudar a salir de su situación económica a corto plazo. No le queda otro camino que reforzar y también una buena Copa Libertadores de América, porque ahí el pueblo de este conjunto franjeado se motiva distinto y es otra cosa. Hoy enfrenta un equipo de Trinidense. Frente a este equipo Olimpia necesita una victoria que se la ha demostrado esquiva. Ellos dicen que todo pasa por los malos arbitrajes tanto en el partido frente a Guaraní, y lo mismo podemos decir del partido pasado frente a General Caballero. Pero en realidad el funcionamiento de Olimpia no ha llenado esas expectativas aún. Palermo sigue insistiendo en el 4-4-2, aunque haya corregido algunas cosas en su línea defensiva, como el ingreso de Barreto por Hugo Benítez, con la presencia hoy del otro Benítez, Hugo, un centro delantero juvenil antes que Arrúa, que tengo que reconocer y decirlo, decisión correcta, pero le falta encontrar todavía un menor desgaste de Franco en la mitad de la cancha para que el chico de Olimpia le dé los frutos que él puede darlo, porque tiene zancada y ese pase filtrado que es tan importante. Olimpia tiene que ganar para meterse en la pelea temprano. Señoras, señores, todo listo. Sí, Carlos. O si no, se le puede complicar el panorama. Bueno, y se le está complicando el panorama de Libertad, que empató con Guaraní y viene de ganar, es cierto, Guaraní, pero no así Libertad. Carlos decía 4 de 9, yo decía 1 de 6. Y en la suma total hace esto justamente. Va a arrancar el partido, todo listo. Señoras, señores, para arrancar, Juan. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Bueno, ahí estamos viendo al número 5 de Trinidense Vera. Lo vemos, estamos viendo la transmisión de Tigo Sport, lo decimos, estamos observando la imagen televisiva, gentileza Tigo Sport. Juan Gabriel Benítez va a autorizarlo, sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Lo tenemos al colega Richard Pitoni en Encarnación, para lo que hubiese lugar, todo listo, va a arrancar el partido, moviendo la pelota al equipo de Cano. Arrancó el fútbol. La pelota la tiene Richard, coloca la pelota a la derecha, buscando la salida del equipo de Cano. Tiene Junior Barreto, espera Capazo sobre la izquierda, pelota para Capazo. Espera Junior sobre el círculo grande. Veamos qué propone Olimpia de entrada. Toca la pelota para Richard, viene para buscarle el balón, buscando la pelota a la derecha. Junior juega otra vez para Capazo. Capazo va a poner la pelota. ¿Qué ocurre, Carlos, para el arquero? Es difícil entender. Yo iba a contar, ¿sabe qué? Estaba mirando el reloj para decir cuántos minutos iban a tocar la pelota los dos centrales con Richard. La pelota la va a tener fondo Capazo, pone la pelota sobre la izquierda. Atención, está para colocar la pelotazo largo de Richard, estaba cerca Zavala. La pelota para el fondo, busca al arquero, sí, Carlos. ¿Y cómo termina? 43 segundos de haber comenzado el partido, termina con un pelotazo. ¿Por qué no arrancan si van a jugar el pelotazo y ya tiran el pelotazo de entrada? Y vos fíjate, juvenil Hugo Benítez, arriba, adelantado juega, de hecho es delantero, acompañando Lucas Prato, primer minuto. Fútbol de Brasil, Vitória le ganó 1-0 a Cuiabá. En el equipo local, cambiado a los 81, Raúl Cáceres. En Cuiabá jugó todo el partido Isidro Pita. Buscando la pelota de la Cruz, se iba contra el piso, la pelota queda a mitad de terreno cuando se metía también sobre esa zona. El jugador de Trinidense, 0-0. Santa Elena de premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botica y gana con Vino Santa Elena. Y la familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, AZ Hombre y naranja. A tu energía extra con Recuperal AZ. La pelota se va a perder en el fondo, Carlos. Se salvó Trinidense. Sí, señor, buena jugada de Olimpia. Recuperó la pelota Richard, tocó para Prato, que habilitó muy bien a Franco. La zancada de abierto por el jugador Benítez, que se abrió muy bien por el costado derecho. El centro, no llegó Franco, no llegó tampoco Zavala por el costado izquierdo. 2 veces pasó la pelota dentro del área chica del equipo rival. Nadie pudo conectarse con el balón. Situación de riesgo, se salvó Trinidense. Estilo libre.
libre para Olimpia. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos, paraguayo de sabor único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Empataron Guaraní, Libertad 0-0, opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Marino, disparo, tiro libre. Acompaña toda la ceremonia al mismo Eris López que se abre. Le dejaron la pelota a Redes, esta Zavala. Un poco más arriba Franco, se demora, tiro libre para Olimpia. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Va Marino, disparo, tiro libre, atención. Va a colocar el remate, la pelota da en la muralla, sale el portero, golpe de cabeza afuera. Clavado Zamudio, la pelota afuera. Carlos. El remate que se desvía en los hombres de la barrera y después Hugo Benítez que le gana en el salto en el segundo palo. Llegó de vuelta al equipo de Palermo. Hugo Benítez ganó 2 pelotas que generaron riesgo. Y fíjate vos, recién usamos 3 minutos, hay 2 de jugada de gol en la portería del Chiridense. Fútbol de Brasil entretiempo, Bragantino de visita, le gana a Vasco 1-0 en el equipo de Vasco suplente Robert Rojas. Va a sacar en el fondo el equipo del Chiridense. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Sensación que pelea y es guapo con Benítez en Olimpia. La pelota sobre la izquierda, atención. Va a buscar la Charpentier. Después del rebote colocó para atrás. Vino el disparo. La pelota rebotaba. Fuerte el remate, Carlos. Llegaron por el costado izquierdo en una proyección de Chamberlain. Cruzó hacia atrás. Ahí le dieron la pelota a De la Cruz que llegaba. El remate desde fuera del área. Pega en un defensa. Y ahí recupera Olimpia. Pero sensación de riesgo para el arco de Olveira. Sí, señor. La pelota la va a tener López. Se está girando sobre la izquierda cuando viene para buscar la pelota. Redes a la derecha. Pedía para alto. La pelota la tiene Olimpia. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto. Con descuentos de hasta el 70%. Benino Martínez, Casa Taller Poteo en San Lorenzo, Bristol. La mejor casa de electrodomésticos del país. Fútbol de la intermedia, hay que repasar que esta mañana fecha número 19 empataron 0-0 Fernando de la Mora y Santani. Por su parte Pastoreo goleó 4-1 a Colegiales. Olimpia buscando el tanto de apertura, Richard desplazándose no solamente por la zona central, sino aparece por la izquierda y encontrando ventajas defensivas en el equipo de Trinidense, que dio de réplica en esa corrida tras un pelotazo de Mendoza que también generó riesgo. Por ahora, Olimpia es más. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rubén Log, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido se iguala a 0, única atención. Y su seguros Chaco. De Prato, poste derecho y afuera. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La Ferrez, cerca Boscapé, nueva sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y es hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrez. El partido de igualaron 0-0, Guaraní, Libertad en Boca. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota se va a perder cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Morel con el pelotazo largo cuando venía para buscar sobre la izquierda el jugador Maciel. 0-0 el partido. Argentina, segunda división, Güemes de Santiago del Estero con el paraguayo Pablo Palacios hasta los 32 minutos. Le ganó 2-1 a Patronato. Hagamos la creación. Rayer a la izquierda, Maciel a la derecha, Carlos. Sí, señor. Muy bien, la pelota la va a tener en el fondo Junior. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 400